Bueno, interesado. Entonces vamos a comenzar a platicar un poquito de lo que es la esquizofrenia, ¿no? Bueno, la esquizofrenia es un problema orgánico cerebral. Se le conoció en el pasado como la locura. En el siglo XVI, XVII y XVIII se trataba a los pacientes como lunáticos, se les decía que estaba con influencia de la luna y se hacían unos manejos brutales, totalmente, los pegaban, los bañaban con agua fría, les mandaban a sacar el chamuco, traían al sacerdote, al exorcista, y resulta que hasta mediados del siglo XX empezó a darse cuenta la gente, los psiquiatras y los neurólogos, que era un problema orgánico cerebral. Entonces, la esquizofrenia, desde el punto de vista más sencillo, es esquizos, es desorganización, no frenos, inteligencia, es desorganización de la inteligencia, ¿no? Es un problema orgánico cerebral muy limitante, muy frecuente, tiene que estar manejado necesariamente con fármacos, que es ahorita el único de los medios para poder controlarlo. Esta enfermedad con un cerebro degenerativa se controla, no se cura hasta ahorita, ¿no? Bien, ¿de qué va a depender que el cerebro esté desarreglado y que tenga uno alucinaciones auditivas, visuales, o que se cree uno Napoleón, o que empiecen a correr, o empiecen a ver cosas imaginarias? ¿Ah? ¿De qué va a depender? Va a depender de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias cerebrales que se producen en el cerebro en unas áreas específicas. Con nuestra salud mental, la salud mental de todos ustedes y de su servidor, va a depender de la producción, circulación, degradación enzimática de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son mensajeros, ¿sí? El sistema nervioso tiene tres funciones fundamentales. Recibe información, la interpreta y da una respuesta. A pesar de su complejidad, recibe una información a través del sistema nervioso autónomo, la integra en el tálamo, la integra en el lóbulo frontal, ¿sí? Las funciones ejecutivas, y luego da una respuesta. Esa respuesta puede ser sensitiva o motora. Yo puedo llorar si veo una película que me conmueve, o puedo contestar una agresión verbal o física de una persona que me ataca, o puedo simplemente huir, ¿sí? O agarrar y golpear a alguien o golpearnos, ¿no? Los dos. Entonces, todas esas respuestas tienen que ver con los neurotransmisores. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental, antes de comenzar la plática de la esquizofrenia? En que la cuestión es que hay una falla en esa producción de los neurotransmisores. O sea, hay algunas zonas que están, por ejemplo, produciendo demasiada dopamina o demasiada histamina o serotonina. Entonces, ahorita voy a dejar de hablar, voy a poner una tablita muy sencilla de los neurotransmisores excitadores, de los inhibidores y de los neutros, o de los transmisores bioreguladores. ¿Es beta endorfinas, no? Sí. Endorfinas, ¿no?
Beta endorfinas. Bien. Símbolo de beta. Entonces, de los neurotransmisores excitadores, aparte del glutamato, que es el, como quien dice, la cabeza de serie en un mundial, también tenemos las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Catecolaminas. Adrenalina y noradrenalina. Y el que está en medio, el que está de alguna manera equilibrando esta situación, tenemos la serotonina, que es, digamos, si alguien está muy excitado, la serotonina se activa y le baja el voltaje. La sinapsis, si alguien está muy bajo, le sube. O se puede decir que equilibra la cuestión. Entonces, si alguno de estos neurotransmisores está siendo anormal en su producción, está de más, o está circulando de más, o las enzimas que degradan los neurotransmisores, cualquiera que sea, están muy activas o no están activas, se ha producido un problema orgánico cerebral. Ahora, todos estos neurotransmisores van a estimular zonas del cerebro específicas con ciertas funciones. Por ejemplo, ¿qué se altera en la esquizofrenia? El lenguaje. Hay un lenguaje que inventan, que se llama neologismos. El paciente dice groserías, dice leperadas, insulta a gente que solamente él ve. También se va a empezar a activar la zona de la visión, la región B17 a 19 de Broca, que está aquí atrás, en esta parte. Voy a empezar a ver alucinaciones que solamente yo veo, porque la dopamina está activando la corteza primaria de la visión. O si esa corteza primaria de la audición está siendo activada por la dopamina o el glutamato, voy a empezar a oír voces amenazantes que me están insultando o que me dicen, quema a la abuelita porque la abuelita está tocada por el diablo, ¿sí? O asesina a alguien. O si está este glutamato, la dopamina, están activando la zona motora, voy a empezar a correr, voy a empezar a tener crisis convulsivas, voy a empezar a tener actitudes raras de andarme subiendo las escaleras, huyendo, ¿sí? Y teniendo una hiperactividad. Todo eso se debe a que esos neurotransmisores que están mal desarreglados están activando zonas que no deben de activarse. Es el quid del asunto. Si entendemos esto, esta explicación previa, vamos a entender todo lo que es la esquizofrenia. Por esa razón, hasta ahorita, lo único que ha estado avanzado, o que está serio, ya se llevan 65, 70 años de investigación, son los psicofármacos. Hablaremos después de los psicofármacos. Y hago la aclaración, la esquizofrenia va a ser controlada en forma coadyuvante con la homeopatía y la acupuntura. No podemos dejar en manos de un homeópata avesado, de un acupunturista, sin ninguna otra ayuda en el manejo de la esquizofrenia, porque le va muy mal al paciente. Ya se han hecho experimentos, le quitas el alucinatorio y se pone muy mal, o se suicida, o ahorca a alguien o mata a alguien. Entonces, hago la aclaración, la homeopatía es un sistema médico terapéutico coadyuvante y puede estar solo cuando el problema es autolimitado y superficial o funcional. Ahí la homeopatía es la reina, o la acupuntura sola. Pero si hay un problema orgánico cerebral, es imposible manejarlo únicamente con homeopatía y acupuntura. Cometeríamos un error craso, pero craso. Entonces hago la aclaración, es más que nada, más que manejo, el control, y ese tiene que ser coadyuvante. Junto con la homeopatía, tiene que estar el tratamiento de base. ¿Vale? Bien. Aquí en la esquizofrenia, esta imagen trata de representar un individuo, como la película de Psicosis, ¿no? En donde escucha voces, o también la película de El Resplandor de Stephen King, donde recibió su primer Oscar Jack Nicholson por esa actuación de que se mete a un hotel que antes fue un cementerio de una tribu y que ahí ocurrieron asesinatos, muchas cosas. Entonces el chavaquito empieza a ver las gemelas y al final acaba esquizofrénico. Él está escribiendo Murder, Red Room, y está escribiendo una novela, pero tiene como 600 páginas solamente con la palabra Red Room, que es Murder, al revés, o asesino. Y escucha voces y al final persigue a su hijo, que como de 5 años, a su esposa, y empieza con el hacha. Les recomiendo esa película. Ese cuate ya estaba esquizofrénico, ¿no? ¿Cuál, perdón? Se llama El Resplandor de Stephen King. Jack Nicholson. Bueno, es un trastorno psiquiátrico
Y el problema está en que sigue un curso deteriorante. ¿Por qué? Porque ya hay un daño cerebral. Aquí no es cosa de echarle ganas, no es cosa de rezarle o de escuchar a Radio Joya con Mariano Osorio, hacer una cadena e invocar a Jesús. Me van a disculpar el sarcasmo, pero es un problema importante de salud pública la esquizofrenia. Y es un problema limitante. Hasta ahorita nadie se ha ganado el premio Nobel de Medicina y que diga lo voy a curar o lo voy a controlar al 100%. No. Pues tienen que echar mano de recursos como los psicofármacos, como el control de la familia, la hospitalización y además los recursos que ustedes están aprendiendo, que es medicinas alternativas. Bueno, entonces se dice que la diferencia entre la psicosis y la neurosis es que la psicosis es orgánica, hay un problema neuronal, neurológico, y la neurosis es un problema funcional. Tenemos neurosis de ansiedad, neurosis fóbica, neurosis de pánico, ¿sí? Es un comportamiento que se puede reaprender y se puede tratar con psicoterapia. La esquizofrenia o el síndrome de borderline o el trastorno bipolar no se puede tratar únicamente con medicinas alternativas porque es un famoso SOC, síndrome orgánico cerebral. Ahí tiene que ver ya un daño y la única manera de controlarlo hasta ahorita, en el 2017, ¿sí? Es la psicofarmacología. Los que amamos la homeopatía y le enseñamos, estamos investigando, pues ahí tenemos un terreno inexplorado para que en el futuro los investigadores jóvenes que tengan alguna beca o tengan interés, que empiecen a estudiar ya en forma científica la homeopatía. Algún día, yo espero, ya no lo voy a ver, pero de aquí a 30, 50 años, tal vez se utilicen solamente fármacos dinamizados con homeopatía, pero te da falta mucho, parece. No hay que chuparnos el dedo ni andar esperando cosas que no son de momento, ¿no? Bueno. La mente, nuestros pensamientos tienen, o nuestras funciones básicas, desde el punto de vista psiquiátrico, es el curso del pensamiento, las emociones que tienen que ver con el sistema límbico, la percepción, los 5 sentidos, que llegan a través de los sensores de la piel, de las articulaciones, ¿verdad? También internos que se van a comunicar al núcleo del tracto solitario, del nervio vago, en el mesencéfalo, y te va a estar avisando cuando tienes pequeños cambios en la glucosa, baja o alta, pequeños cambios en las catecolaminas, cuando tienes hambre, cuando tienes la glucosa alta o baja, o tienes niveles de oxígeno un poco menores, te pones ansioso. Ahí estamos hablando de que no hay ninguna emoción detonante de fuera, únicamente los sensores internos que te dicen, tu zinc ya no está trabajando, no está produciendo insulina, compadre, o estás ansioso porque tienes la glucosa baja, o porque tienes una gran depresión y no lo sabes, pero ya estás con un cáncer que apenas se va a empezar a diagnosticar. Entonces también uno puede percibir internamente, a través de señales de neurotransmisores, que algo está mal en tu vida. No necesariamente tiene que haber un factor detonante externo para que me provoque una emoción de coraje o de cólera o de llanto, de miedo. También el organismo avisa de cuándo está mal, ¿sí? Y esos son cambios que te van a estar avisando. Entonces tú vas a ir al médico porque te sientes mal, te hacen una tomografía, te ven un adenocarcinoma en algún problema, en algún lugar, y te estuvo avisando antes. Estuviste con un problema de ansiedad, te daban tus benzodiazepinas, te daban tu arsénico homeopático y seguías con ansiedad hasta que vas con un internista y te dice, a ver, tienes el T3 y T4 elevado, compadre, tienes hipertiroidismo, o tienes un problema de un cáncer de páncreas y que apenas se va a manifestar. Entonces el organismo sabio no únicamente va a ser siempre el factor detonante externo, ¿sale? Bien, el comportamiento, entonces toda esta cuestión neurológica o neuropsiquiátrica nos permite tener una solución. Una persona que tiene bien su mente, todos podemos ver entre la fantasía y la realidad. Si alguien pierde el piso y se acerca a la frontera de la esquizofrenia, no va a saber lo que es la fantasía y la realidad. Entonces esos pacientes son adictos a drogas, o son individuos que han tomado 3 semanas seguidas y les quitan el alcohol, tienen delirium tremens. Entonces esos individuos, o bajo el efecto de una droga, o de un tumor, o de una anomalía como la esquizofrenia, no van a poder distinguir si estoy en la realidad o la fantasía. Y eso se logra mucho con
drogas psicodélicas. Se meten un LSD, un peyote, y los 3 días que dura el viaje, andan en la buena onda y no saben quién es el presidente, en qué mes estamos, y no se ubican en tiempo, espacio y persona, ¿no? Bueno, también nos permite tener todo esto, ¿no? Lo adecuado, lo emocional, quiénes somos y establecer relaciones con los demás. Pues tenemos que estar nosotros de alguna manera ubicados en la realidad, y esa ubicación nos las dan los neurotransmisores y las zonas que están produciendo estos neurotransmisores en un equilibrio psicofísico, ¿sí? Bien. Toda esta interacción de las funciones mentales, ¿sí?, se puede alterar. ¿Cómo se puede alterar? Bueno, si yo ingiero drogas, puedo alterar todo esto. Si yo tengo un tumor en la línea media, un asterocitoma, un meningioma, puedo alterar esto. Si tengo un traumatismo craneoencefálico, tengo un cisticerco, tengo una anomalía arteriovenosa, un ovillo, ¿sí?, o tengo un proceso inflamatorio que no me han detectado los psiquiatras ni los médicos, puedo estar, como decimos vulgarmente, loco o medio loco. Entonces la mente es muy delicada. Creo que se tiene un conocimiento casi absoluto del cuerpo, del resto del cuerpo, pero de la mente casi no. La mente todavía es un océano oscuro, ¿sí? Es el océano Índico, el Arábico, todos los océanos del mundo están juntos todavía. Todavía no se sabe mucho de la mente, ¿no? Entonces, la esquizofrenia se produce un síndrome orgánico cerebral donde están alterados estos neurotransmisores. Hay zonas dañadas que se pueden escanear inclusive con tomografía axial computada, con resonancia magnética funcional, y se ve que ciertas partes del cerebro, inclusive se pintan de colores, están con la corteza cerebral disminuida de tamaño, o los ventrículos, el tercero y el cuarto ventrículo están aumentados de tamaño. Pues ya se puede ver esto. En los últimos 50 años, la neurociencia ha avanzado gracias a las neuroimágenes, a los individuos que se dedican a ser radiólogos de la mente, ¿no? Al estar abiertos los ventrículos, resta espacio a la masa cerebral. Perdón, si quieres al final las preguntas, ¿no? Los 4, ¿no? No sean malos. Si no me quitan la explicación, y tengo que echar una cocaína, ¿sí? ¿Vale? Vamos a poner aquí a la mano. Bien. La edad es muy variable, depende de la casuística que tengamos nosotros, de dónde agarramos la fuente, pero en general, algo pasó ahí, movieron un cable, bueno, entre 20 y 40 años el primer brote. Es raro encontrar niños esquizofrénicos, rarísimo, de menos de 20 años, son contados, la mayor parte están entre la segunda y la cuarta década, y les voy a ser franco, lamentablemente las lindas damas tienen, aparece más tarde en la mujer. El hombre se vuelve esquizofrénico más tempranamente, a pesar de que la mujer está pues muy estresada, dominada por el esposo machista, sobretrabajada, ¿ah? Y lo digo con todo respeto, ¿no? La cultura machista hace que la mujer tenga más estrés, porque aparte de ser profesionista, es mamá, es esposa y es mamá, es ama de casa, entonces le va más mal a uno. Y uno llega al proveedor y dice, ya tengo aquí la lana y tú te encargas de lo demás, ¿no? Pues tómala. Bueno, también es más alta entre solteros. ¿Por qué? Porque los solteros de alguna manera pues están solteros porque les conviene, porque trabajan, no quieren estar atados a nadie, pero es bueno tener una relación de pareja, es padre, compartir la vida, ayudarse, ser un compañero de vida. Los solteros pues, andan pues, de nalga suelta, de calzón suelto, ¿no? Le dicen el tiburón del Golfo de México, muerde lo que se mueva automáticamente, ¿sí? Pues, también contentotes, pero no tienen responsabilidades. El hecho de tener una pareja, aunque no tengan hijos, es ser responsable, de ser fiel, etcétera, etcétera. Entonces, pórtate bien, ¿no? Aunque parezca lo contrario. Bueno. La clase social, entre las gentes que tienen menos recursos, o que abusan de alcohol, abusan de drogas, están muy estresados también. Y obviamente también se dice que el desempleo te produce depresión, neurosis de ansiedad, irritabilidad. Es una gente desempleada, está desesperada básicamente, que no encuentra chamba, y puede empezar a tomar, puede empezar a descuidarse en sus hábitos, ¿no? Tener malos hábitos higiénicos, y puede llegar a tener un poquito de más tendencia a la esquizofrenia. Y aunque no lo parezca, es 1% de la población mundial. O sea, de 1 millón de gentes, 100,000 están más locos que una cabra, más que Paco Stanley y que el Loco Valdés. Entonces,
Entonces dirán, ¿cómo no? La casuística es elevada. Nada más que hay un problema. La esquizofrenia está subclínica. Casi nadie la diagnostica. Es difícil. Solamente un psiquiatra o un médico general que tenga un poco de cierta perspicacia o que diga, caray, voy a hacerle un estudio más sofisticado a este paciente. Pero la mayor parte de la gente esquizofrénica puede andar como si nada, caminando como cualquiera de ustedes y de repente empieza a soltarse a hablar solo y lo encontramos fido y de, ay, güey, ¿no? Una cosa es que el niño tenga amigos imaginarios y que se dé cuenta de que está hablando porque no tiene compañeros, ¿no? Tiene hermanos. Y otra cosa es que un individuo esté platicando en la calle solo, ¿sí? Sin el iPhone, ¿eh? Sin el iPhone. ¿Sí? O sea, porque si trae iPhone está por ahí, ¿no? Pero a veces hay gente que está hablando sola y que tú le preguntas, le haces un examen de realidad y como que dices, lo diagnostico medio raro, ese cuate ya lo estudiaría yo, ya lo estaría vigilando, porque el día de mañana me puede matar, me puede robar, así de sencillo. Bien, el cuadro clínico se dice que hay síntomas positivos o síntomas, yo diría, de excitación y síntomas negativos o inhibidores. De los síntomas positivos básicamente va a ser alucinaciones auditivas, ahí que va a estar molestando. La dopamina va a estar excitando la corteza primaria de asociación del oído. Pues voy a empezar a oír voces que me amenazan, o escucho voces de mujeres o de hombres, escucho en otro idioma, pues está activándose esa zona que no debe de activarse. Alucinaciones senestésicas, quiere decir que estoy empezando a sentir como si hubiera arañas, hubiera unas manos que me están agarrando, o tuviera yo sensaciones raras. Esas sensaciones raras van a ir por vía espinotalámica hasta la zona somatosensorial que está aquí. Aquí se va, es el termómetro de toda nuestra vida vegetativa. Aquí todo lo que sentimos está en una zona especialmente de receptores sensoriales. Entonces, si yo estoy con alucinaciones senestésicas, siento que hay hormigas que me están subiendo o manos invisibles que me están tocando, eso solamente lo estoy sintiendo yo, porque el psiquiatra o la pareja o el hermano está viendo que no hay nadie a mi alrededor. Sin embargo, yo digo, me están tocando manos, o me está oyendo, me está hablando la Virgen, ¿no? Así, por ejemplo, a los presidentes les habla la Virgen, ¿no? Sí. Perfecto. Delirium tremens es ese. El delirium tremens, pues obviamente, pues puede ser por el de privación de alcohol, ¿no? Bien, ideas delirantes primarias. Delirantes primarias, por ejemplo, las que tiene Veratrum algo en la homeopatía, ¿no? Que se siente que es un enviado de los dioses. Entonces, se pone una sabanita el paciente psiquiátrico y anda dando la bendición, y tú sí, Santo Padre, ¿va? Pues sientes Josefina, Napoleón, el emperador Tutankamen. Entonces, ahí hay un delirio, ¿sí? En el que se siente una persona que no es, pues quiere decir que ya está activada, está pero chillando la dopamina elevadísima y le está provocando una alucinación y una idea anormal de lo que él no es, pero como él no tiene un significado de la realidad y no la no realidad, anda en la locura, anda en la esquizofrenia, ¿no? Bien, trastornos del pensamiento. De repente hay gente que dice, yo cuando estuve en la residencia de psiquiatría había pacientes que me decían que el compañero de la cama de enfrente le robaba sus ideas, y por eso se ponía papel aluminio o cartón alrededor de la cabeza, porque luego cuando lo entrevistaba me decía, usted no me va a robar mis ideas. Le digo, no, ya tiene usted derecho de autor, no se preocupe, ya, no hay bronca, no pasa nada, porque decía que le sustraían las ideas. Entonces, ese es un tipo de alteración, robo o tropel de pensamiento. Se está pensando de una manera incongruente, no tiene un pensamiento hilado o coherente. Todos esos son síntomas positivos. ¿Qué significa positivos? Que está excitado el paciente. ¿Y cuál es el principal neurotransmisor implicado? Si gustan anotar, se llama dopamina. La dopamina es la que está jodiendo y alterando todas esas estructuras. También empieza el individuo a hablar solo, empieza a inventar lo que le llaman neologismos, ¿no? Entonces las personas que empiezan a crear sus propios idiomas, que solamente entre los loquitos se entienden, y tú le preguntas algo y empieza a hablarte como en otro idioma, dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está activando ahí la zona del lenguaje? El área de Broca y el área de Wernicke, ¿sí? Ahí está activada con la dopamina, entonces está hablando, sin ser consciente de ello, está inventando un lenguaje, eso se llama neologismo, ¿sí? También piensa que
cuando él está pensando, por ejemplo, en algo, los demás lo están oyendo, ¿sí? Entonces ni siquiera puede estar tranquilo, porque cada vez que piensa algo, los que están en el edificio del segundo piso, de los otros compañeros de la escuela, están oyéndome lo que estoy pensando, ¿no? También los catatónicos, que puede estar todo el tiempo así, rígido, como el paciente que tiene autismo, también de alguna manera es un síntoma catatónico, o hipercinesia, o estereotipos, o estupor, o hipocinesia. Hipocinesia quiere decir que está total y absolutamente sin hacer cosas, o sea, está quieto, ¿sí? Cuando debe de estar activo, ¿no? Pues todos estos síntomas catatónicos o neologismos van a implicar en el catatónico la región somatosensorial. Ahí tiene que ver las astas anteriores y posteriores de la médula espinal, toda la parte de neurona motora, la que llega por vía espinotalámica, cortical, ahí está afectada, ¿sí? Entonces el paciente va a tener datos motores, datos sensitivos, datos del lenguaje, datos del pensamiento. Y eso se debe a que los neurotransmisores están desarreglados y el paciente pierde el sentido de la realidad, no sabe si está en la realidad o la fantasía. Y eso le pasa bien cuando se avienta un ácido lisérgico o un peyotazo, pero se le pasa la euforia y ya está. Y este cuate permanentemente está afectado en estas funciones. Los síntomas negativos los podríamos tomar como inhibidores. Aquí el GABA está elevado, el ácido GABA aminobutírico, ¿sí? Ahí puede estar aplanamiento afectivo, la gente está indiferente. Los que saben homeopatía saben que me refiero a sepia officinalis, ¿sí? La sepia está abatida totalmente, hay discordancia ideoafectiva, el individuo está llorando cada rato, está hablando solo, se está riendo. Nos recuerda Ignatia Amara, el medicamento homeopático que se llama Ignatia Amara, tiene esto. Pobreza del lenguaje, habla y en lugar de hablar como yo estoy comunicándome con ustedes, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, y a todo lo que le preguntas, te contesta buenas tardes. O sea, no tiene un lenguaje, se le olvidó todo lo que aprendió en la primaria, ¿no? Un lenguaje pobre. Hay interrupciones también, estás platicando y te interrumpe, o luego él está hablando de algo y se interrumpe a sí mismo y dice otra cosa, dice una costra porosa, ¿no? Y está disgregado en el lenguaje. ¿Qué está afectado ahí? El área de Broca, que es el lenguaje dinámico, y el área de Wernicke es lo que yo entiendo. Si yo tengo una afasia de Wernicke y si ustedes me hablan voy a escuchar no entiendo nada. Y si yo tengo un problema de afasia de Broca, no puedo platicarles, no puedo entenderme lo que les estoy diciendo. Entonces el lenguaje receptivo, el receptivo es Wernicke, y el dinámico, el que produce el habla como tal, ese es Broca. Los dos señores, Broca y Wernicke. Lo voy a escribir acá. Ahí está. Esta es la producción del lenguaje, producción, y esta es la recepción del lenguaje. La recepción, que yo entienda lo que ustedes me están diciendo. Si se está afectando alguna de esas dos áreas, voy a tener problemas en el lenguaje, que yo no entiendo lo que me dicen, o no escucho, o que no puedo expresar. La apatía, ahí en la apatía va a estar el glutamato bien bajo, va a estar excitado el GABA, y va a estar demasiado tranquilo el individuo, va a estar, digamos vulgarmente, como decimos, aplatanado, como dice el maestro González, apendamenzado, ¿sí? Para no decir otra cosa que suena mucho más vulgar, ¿va? Bueno. Falta de propositividad, anedonia, lo que antes le gustaba. La gente hedonista es una gente sensual que le gusta todo lo de los sentidos, la comida, el sexo, el tacto, todos los sentidos están excitados, ¿sí? Entonces la gente que antes le gustaba oír musiquita, tomarse un café, jugar ajedrez, jugar baraja con sus amiguitas, irse a ver los aparadores de insurgentes, eso se llama hedonista. Ahora es anedonio, a prefijo privativo de, ¿sí?, del placer. Ahora ya nada le interesa, está deprimido el individuo, ya no sabe, ya no quiere saber nada. Entonces se considera un síntoma negativo o inhibidor, ¿no? Y también hay aislamiento, retraimiento social y familiar. El individuo esquizofrénico no quiere salir a la calle, no se baña, no se peina,
no trabaja, está dependiendo de los familiares, y todo esto le va a causar un impacto emocional, económico, social a la familia y a lo que le rodea. Síntomas neurocognitivos. ¿Qué se afecta de los síntomas neurocognitivos? La memoria del trabajo. Le dicen al paciente, a ver, vas a estar manejando como los taxistas, manejan, saben meter las velocidades, dar vuelta, les hablan por el celular, conectan el GPS y están platicando con el cliente. No, sí, ahorita damos vuelta en Vallejo, luego agarramos Cuitlavo, que llegamos a La Raza. Todo eso al mismo tiempo. Y aparte le dicen al hijo, ¿sabes qué? Háblale a tu tía y su teléfono es 55, 13, quién sabe qué. Todo ese lapso de minuto y medio que hizo tantas cosas se llama memoria de trabajo. Esa memoria de trabajo no dura más de 2 minutos y puedes hacer 5 o 6 cosas simultáneamente. Se altera eso en un esquizofrénico. Lo pones a hacer una actividad que todos hacemos y él no la puede hacer. Se encamota mentalmente, ¿no? Disminuye la atención, la fluencia verbal, o habla puras tarugadas o no habla, o inventa cosas. Se llama fluencia verbal y hay alteraciones en las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? La planeación, la autorregulación, ¿sí? El análisis, la síntesis, la creatividad, lo que es la inteligencia como tal, humana, radica en el lóbulo prefrontal aquí y se le llama corteza prefrontal dorsolateral, ¿sí? Y ahí radican las funciones ejecutivas. Es como el director de orquesta, ¿sí? Entonces aquí tenemos esa memoria de trabajo que manipula la información y todo esto sería afectado en el esquizofrénico. Entonces el esquizofrénico de alguna manera no puede trabajar, no es un individuo que se puede valer por sí mismo, tienen que andarlo cuidando, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una enfermedad muy limitante, muy limitante. ¿Aquí cuál neurotransmisor está afectado? ¿Cuál? En los sistemas neurotransmisores. Especialmente la acetilcolina. La acetilcolina, ¿no la puse aquí? Ahí está. La acetilcolina, bueno, aquí está, esta. La acetilcolina tiene que ver con el aprendizaje, con la memoria. Tiene que ver, hay 2 tipos de acetilcolina, una que es externa, que tiene que ver con la capa neuromuscular, que sería el movimiento voluntario del músculo, y hay otro tipo de acetilcolina que es interna, que está aquí en el hipocampo y tiene que ver con el aprendizaje y la memoria, Ceci. Entonces, cuando alguien tiene estos problemas, podemos invocar que el neurotransmisor que está fallando va a ser la acetilcolina interna, y si está con contracturas, está hiperactivo, también se afecta a la externa. Va a haber necesidad de estar con mucho trabajo, ¿no? En los síntomas negativos, todo será la GABA, ¿verdad? Básicamente está la GABA, o está este muy elevado, o está este excitador muy bajo. Se dan 2 posibilidades. Si hay síntomas negativos, este glutamato va a estar bajo, va a estar alto, ¿sí? Y este va a estar, no, este va a estar alto, perdón, y este va a estar bajo. Síntomas negativos o positivos, ¿no? Unos son de excitación, otros de inhibición. Bueno, el estilo de vida, aquí tenemos un paciente esquizofrénico con el síndrome de Diógenes, que es un individuo que está total y absolutamente acumulando cosas que no le sirven. Ustedes se dan cuenta, hay muchas personas esquizofrénicas caminando en la calle, alcohólicos que están hablando solos y traen cartones y se lleva que tienen 1 año y medio de no bañarse, ¿ah? Y que están pidiendo limosna, esos son los esquizofrénicos, los indigentes. Y ustedes van a donde tiene su casa o donde vive en un terreno baldío, va a estar lleno de cosas que no utilizan. Pues vamos a tener un deterioro también personal de la higiene, ¿no? Hay desorganización de la alimentación y escándalos públicos, clásicamente. Los numeritos que se avientan, ¿no? Insulta a los policías, agrede a las chicas, les quiere robar la bolsa o las quiere tocar o les enseña el pene. O sea, es un verdadero relajo este individuo, ¿sí? Entonces tiene escándalos públicos. ¿De qué depende esto? Hay una zona que es la autorregulación del cerebro, que está por arriba del cuerpo cingulado anterior, que es el cuerpo calloso que divide el hemisferio izquierdo del derecho. Ahí radica la zona de control. Los que tenemos autocontrol y que no hacemos las cosas sino bajo las leyes y bajo la moral, bajo las reglas de la sociedad, tenemos sana esta parte. Los esquizofrénicos tienen lesionada esa parte. Por eso se andan masturbando enfrente de un colegio de señoritas o de monjas. Por eso
están hablando cuando no los invitan, y su conducta no está regulada porque tienen una afección en esa zona anatómica, que esa zona anatómica lo que hace es regular la conducta, ¿sí? Los que estamos sanos no hacemos lo que no debemos de hacer, porque tenemos sanciones morales o judiciales, ¿no? Este individuo no las tiene, por eso está desorganizado y tiene escándalos públicos. También tiene dismetría cognitiva, no sabe cuál es la realidad, ¿sí? También puede llegar a tener problemas en la percepción. Ustedes acuérdense que hay ciclos o circuitos que llevan de la corteza prefrontal al tálamo y al cerebro. El cerebelo se está últimamente, los últimos 20 años, 25, se está relacionando con el aprendizaje, con todo el aprendizaje motor. Por ejemplo, los que hacen danza, los que hacen artes marciales, los que hacen alguna actividad que están constantemente encauzando una vía motora, por ejemplo, la danza clásica, ¿sí? En esa danza clásica, los que hacen danza, o hacen guitarra, o hacen piano, o hacen cirugía, o artes marciales, ¿verdad? Tienen de alguna manera esas vías más perfeccionadas, y esas vías acaban en el cerebelo. Si alguien toma alcohol, se inhibe esa vía, y anda uno chachalaco, por no decir medio Perkins, ¿no? Porque el cerebelo desconecta esas funciones y tú puedes caerte, puedes tener pérdida de la conciencia o de la visión espacial, visoespacial, y te vas de lado. Por eso uno de los primeros signos de que uno está más borracho de lo normal es que andas caminando haciendo heces, porque esa cuestión cerebelosa se inhibe, entonces tú te caes, ya no sabes si tu pie derecho es el derecho o el izquierdo, y das el batacazo, ¿no? Por esta situación. La agnosia autocinética, esto dice, no sé si mis pensamientos son míos o son pensamientos de otra persona. Eso se le llama agnosia autocinética. A, privativo, gnosos, conocimiento. O sea, no sé si lo que yo estoy pensando es mío o es de Martín, o es de Álvaro, o es de Miriam. Y si me están invadiendo mi pensamiento, ¿no? Pues dices, pues estás mal, profesor, ¿eh? O sea, quiere decir que ya estás más esquizo que la fregada, ¿no? Por esa razón es tan limitante esta enfermedad, porque tiene que estar uno cuidado, recluido en un lugar especializado, no puede uno andar suelto, ¿sí? Uno puede poner en peligro la vida. Bien, ¿cuáles son los criterios para diagnosticar la esquizofrenia? En el libro sagrado, en el Corán, la Biblia o la Torá de los psiquiatras, que es el DSM-4 revisado. Ahora ya está el DSM-5. Hay criterios para decir si entra dentro del perfil, califica para ser esquizofrénico o no califica. ¿Cuáles son estos? Básicamente, ideas delirantes que no estén causadas por fiebre o por una sustancia alucinógena y que tengan cierto tiempo de estar ya molestando al individuo. Alucinaciones visuales auditivas. Que estas alucinaciones digas, está descartado, el individuo no toma ni psilocibina, ni peyote, ni el éxtasis, ni nada, ni el cornezuelo de centeno. Entonces, no tiene por qué tener alucinaciones. No está enfermo, a ver, toma la temperatura 37.2. Entonces, si tiene ideas delirantes y alucinaciones, o lenguaje desorganizado, ya tiene 3, mi rey, tu paciente está esquizofrénico ya. Y si tiene aparte varios meses o años en que nadie lo diagnostica, nadie lo trata, con mayor razón, ¿no? Aislamiento social también, ¿no? Obviamente. Comportamiento catatónico o desorganizado o síntomas negativos, los que vimos, ¿no? La catatón y todo esto. Entonces la chica está preguntándole, fíjate, aquí está muy significativo, ¿cuál de las dos es la real? La imagen que me refleja o yo. Ah, ¿verdad? Ahí es donde está. Por eso el Carl Lockar, el que escribió Alicia en el País de las Maravillas, que se adelantó a su época, ¿no? La chica de Alicia se podía meter a otra realidad atravesando el espejo, ¿no? Pero un paciente esquizofrénico que se ve en el espejo dice, ¿quién es el real? Mi imagen reflejada en el espejo soy yo. Ustedes bien saben que lo pueden hacer, tienen organizado su pensamiento. El esquizofrénico no. Entonces ya no sabe si la imagen es la que está pensando y él es el reflejo o viceversa. Está grave el asunto, ¿no? Entonces, esos son algunos de los criterios adecuados para decir, ¿califica para esquizofrénico o no califica para esquizofrénico? Bien. No trabaja,
le dejan sus trabajos, no los cumple, no es responsable, se sale antes de terminar el turno, no contacta, no tiene una red de amigos, no saluda a los vecinos, se aísla, entonces cada rato lo andan sancionando económicamente, llega tarde al trabajo, empieza a hacer cosas raras, entonces la gente se asusta y dice, no, oiga, échele una visita al compañerito fulano de tal que está mal, ¿no? ¿Sí? Y todo esto tiene que tener al menos 6 meses, y no se debe a ningún trastorno médico, no hay ningún tumor, no hay adicción a drogas, no hay alcoholismo. Entonces, si tienes esos criterios, con la pena, está esquizofrénico el paciente. Y hay que tratarlo ya con psicofármacos y ayudarle con homeopatía y con acupuntura. No lo puedes dejar solo con pura homeopatía y acupuntura. Nada que ver. Bien. ¿Cuáles son las formas clínicas? ¿Cuántos tipos de esquizofrenia hay? Pues al menos hay 5 o 6. La peor de todas, o la que tiene más peor pronóstico, es esta, la desorganizada. Una de las más frecuentes es la paranoide, donde el paciente tiene ideas de daño y referencia, que lo están persiguiendo, que le pincharon el teléfono los del FBI, ¿sí? Que lo andan espiando, luego va en el carro, en Tlalpan, y si algún cuate se le pone atrás, un taxi o lo que sea, y coincide en él en 1 kilómetro, me están siguiendo y tiene crisis de pánico, ¿no? Luego de repente se mete a Coyoacán y el otro cuate se sigue, ¿no? Pero este cuate, de todas las personas que lo observan o que se dirigen a él, me quieren hacer daño, me quieren envenenar, me quieren secuestrar, ¿no? Pues está el paranoide. El catatónico es aquel que se queda quieto un buen tiempo, se confunde a veces con el espectro autista. El indiferenciado, que tiene parte del paranoide y de la desorganizada, o la esquizofrenia simple. La simple es la que tiene mejor pronóstico esta. No sé si ustedes vieron una película que se llama Mente Brillante, con el maestrazo de la actuación Russell Crowe, que era la historia de un economista o un matemático, ¿sí? Que le dieron el premio Nobel, ¿sí? Pero era esquizofrénico. Mente brillante. Mente Brillante se llama. Y este individuo, ¿vamos bien? Este individuo, por ejemplo, tenía alucinaciones auditivas y visuales, y mientras estaba tomando su fármaco, podía hacer teoremas y una serie de cosas. Descuidaba, se le olvidaban 3 días, 5 días los fármacos, y se alucinaba. Y sin embargo, recibió el premio Nobel, ¿sí? Por unos trabajos que hizo. No me acuerdo si de economía o de matemáticas. Como dices, ¿no? Mis respetos. Entonces, si alguien de los compañeros, de los pacientes, o del doctor que está hablando aquí, tiene esquizofrenia y es la simple, esa es la buena, es la que tiene mejor pronóstico, donde se puede emplear homeopatía, acupuntura, flores de Bach, homotoxicología, lo que ustedes quieran. Puede ser productivo normal. Puede ser productivo mientras tengan sus fármacos, pero si les toca uno de paranoide o uno de desorganizada, cuidado, ahí sí no pueden controlarlo. Tienen que estar en una institución para enfermos mentales. Y tienen que estar con fármacos que lo inhiban, porque no hay más. Hasta ahorita, ¿quién es candidato al Premio Nobel de Medicinas Alternativas? Aquel que encuentre científicamente cómo funciona la homeopatía en relación a esto, a la neurociencia, y entonces haga experimentos serios, publique en una revista más o menos adecuada, no una muy interesante, ¿va? Ni en duda, ¿sí? Y diga, ahora sí ya vamos a empezar a sustituir el antidepresivo por natrum, o por ignatia, o por aurum metálico, o por ácido fosfórico. Ahora la carbamazepina voy a dar fósforo, voy a dar mercurio, y que da resultados. Ese día te van a besar la mano, vas a decir, ahora sí que sin albur te la sacaste, ¿verdad? Digo, la idea primordial, no las miserias, ¿no? Del llave inferior, ¿no? Entonces, para eso, pues yo le calculo unos 25 años más o menos. Pues hay que meterle mucha ciencia, hay que hacer muchos estudios, hacer ya cosas científicas, y ahora sí darle a la homeopatía o a la acupuntura el lugar en el que debe de estar, ¿no? La paranoide, aquí es donde dice, mira, abro la puerta y están ahí manos esperándome, o están hablándome, o están tratando de secuestrarme, ¿no? Clásicamente. Es entre la tercera y la cuarta década de la vida. El paranoide, y quiero que ahorita de alguno de ustedes, de mis alumnos brillantes de homeopatía que tengo aquí en el segundo año, no me hagan quedar mal,
y que me diga cuál de los medicamentos homeopáticos constitucionales es el de la esquizofrenia paranoide. Empieza con L. ¿Perdón? ¿Se dan cuenta los monstruos que hago aquí en la escuela? La Quesis es un medicamento precisamente para controlar la esquizofrenia paranoide, pacientes que tienen daño y referencia, ¿no? Entonces, ese medicamento homeopático puede ser más adecuado. Bien, en esta paranoide no tiene tanto deterioro, tiene menor efecto y sobre todo hay que estar controlando al paciente constantemente, porque se escapa. Lo meten al cuarto, lo vigilan, la compañera, la secretaria que está ahí vigilando, se va a hablar con el novio, a tomarse un café y cuando regresó el cuate ya se fugó. ¿Y dónde lo encuentran? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Y qué puede pasar con un cuate paranoide? ¿Cuál es el peligro? Que se mate, que se suicide, que se corra por una azotea al 5º piso y vea que lo están persiguiendo velas. Entonces se dan cuenta que tiene que estar controlado, no pueden andar sueltos, ni del estómago pueden andar sueltos, tienen que estar controlados. Bueno, hay trastornos de contenido del pensamiento, delirios, persecutorios. El individuo interpreta todo, ve por ejemplo la sombra de una mano y él ya está viendo un monstruo, o está viendo la sombra de un edificio y ya está interpretando que es alguien que está agazapado y que lo va a dañar, ¿no? Y eso solamente lo ve él, porque los que lo acompañan no ven nada, porque no tienen alterada, no tienen esa corteza de asociación irritada o excitada por la dopamina, están normales sus neurotransmisores, ¿no? Él puede llegar a ver forma eufórica en que de repente el paciente esté muy contento, como si se hubiera aventado una cocaína o unas 3 tequilitas al tiro, así muy eufórico, o puede tener angustia. El individuo de repente se despierta en la noche y dicen, aquí hay alguien abajo en la cama, hay un cadáver y está oliendo mal. Y llega la esposa, llega la enfermera, a ver, prende la luz, mira, a ver, hasta abajo. Y está la vacinica y sus tenis, no hay nada. Y en el momento menos preciso vuelve a tener esa alucinación. ¿Cuál es el problema? Fíjate, lo que sucede con la esquizofrenia, que va con el terapeuta y de repente en su alucine, el terapeuta forma parte de su reparto, de su casting, de su película. Entonces, si él entró a su alucinación, siente que el terapeuta lo quiere dañar y va con Luzma, y Luzma se parece a la alucinación, te va a agredir, te puede ahorcar, te puede hacer daño. De ese tamaño está la esquizofrenia paranoide. Entonces díganme ustedes si se puede controlar solamente con homeopatía y acupuntura, por favor. Tiene que estar con psicofármacos, tiene que estar vigilado también, ¿no? La biafrénica tiene que ver con un cierto déficit cognitivo, le llaman retraso mental. Frenos es inteligencia y EVE significa disminución. Entonces hay un tipo de esquizofrenia que va a llegar a conducir al individuo a tener problemas cognitivos como varita carbónica. La varita carbónica tiene problemas para pensar, tiene retraso psicomotor, etcétera, ¿no? Pues va a afectarse aquí la voluntad, ideas delirantes, y aquí, por ejemplo, puede tener distimia, que la distimia es una depresión asociada al climaterio. ¿Y qué medicamento femenino tiene distimia de los constitucionales? Sepia officinalis. Aquí tenemos entonces un fotomontaje en Photoshop de la misma chica con diferentes personalidades que la están agrediendo. Están diciendo, eres una perra, una piruja, etcétera. Y la pobre chava está llorando y sufriendo y agarrándose las orejas, y los que pasan dicen, bueno, ¿qué le pasa? Es que está esquizofrénica, y solamente ella escucha esas voces, porque se está activando la corteza auditiva. ¿Y quién es el que está jodiéndola? La dopamina. ¿Y la dopamina qué es? Es un neurotransmisor excitador. ¿Sí? La catatónica, en esa catatónica, esta película es genial, se llama Despertares, ¿sí? Y ahí actúa este señor Robin Williams, paz descanse, y Robert De Niro. Estuvo nominada al Oscar, ¿sí? Entonces yo les recomiendo, no sé si ustedes sean aficionados al cine, y si no, pues aficiónense, porque en las películas sacan muchos argumentos para las clases, ¿sí? Ahí pueden representar. Pues tiene ideas delirantes, alucinaciones, abulia es, me importa un cacahuate, y aquí está el catatónico. Lo dejabas así y se aventaba 40 minutos con la mano así, tenías que moverlo, como si fuera un robot, no tenían iniciativa de nada. ¿Qué estaba afectado en ese momento? La zona somatosensorial,
¿Qué neurotransmisor está muy disminuido? Acetilcolina, la acetilcolina externa, la que hace que se contraiga el músculo voluntariamente. Esas dos están bajas. Y además el aprendizaje, la memoria, la intencionalidad, la voluntad, ¿sí? Los proyectos están inhibidos. ¿Qué está afectado? La acetilcolina. De las 12, la interna y la externa. Hay hipoactividad, aplanamiento, hay bradicinesia. Esa bradicinesia, bradi es lento, cínecos, movimiento. El paciente va, por favor, tráeme esta silla. Así está, no lo estoy exagerando. Como don Teofilito, voy volado, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Bien. La forma agitada puede estar al revés, hipercinesia, hiperactividad. El individuo puede estar muy inquieto, puede estar muy irritable. Al revés, puede estar la crisis de pudor. Va a depender, además, de los receptores que active. Quiero decirles, para que se decepcionen, que la dopamina tiene 5 receptores de los estudiados. El D3 y el D5 están relacionados con la esquizofrenia. D3 y D5. Los demás se sabe que existen, pero no se sabe todavía su función. Entonces no es tan fácil. Esto de la neurociencia está verdaderamente, le cuelga todavía para hacer una ciencia exacta, pero ahí vamos. Ahí vamos, llegando a tiempo. La indiferenciada, hay síntomas mixtos o poco claros. Puede estar aquí entre sus compañeritos tranquilo, luego puede estar golpeándonos, puede estarse riendo. El curso es lento y progresivo. Hay una mezcla de síntomas excitadores o inhibidores, y en esta indiferenciada a veces es el cajón de de la basura. Las esquizofrenias que no salen las clasifican como indiferenciadas, las que no tienen un polo hacia la efrénica o hacia la paranoide, ¿no? Bien, la residual, esa residual es un tipo de esquizofrenia que ha sido tratada, que ha sido vigilada y que ha tenido un resultado más o menos bueno, pero que deja síntomas residuales, deja síntomas que todavía hay que estar vigilando, checando, para que el paciente vaya cada mes con su psiquiatra, vaya con su terapeuta, con su psicoterapeuta, con el homeópata, y ya se puede incorporar más o menos a la vida social o laboral, pero tienes que estarlo vigilando. Años, 3 años o 5 años. Si lo dejas, se puede volver a reactivar y puede volver a tener problemas, ¿no? Puede llegar a tener algunos episodios de ideas delirantes, trastornos sensoperceptivos, que de repente diga, es que siento como unas ramas, como si me hubiera pegado una rama, y está en el baño, en su cama. Esa es una alucinación sensoperceptiva, pero la tienen de manera poco habitual, no tan sistematizada como cuando están activas, ¿no? Aplanamiento afectivo, deterioro cognitivo. Este deterioro cognitivo es lo que antes llamaban el retraso mental. Y el retraso mental, la palabra es bulinesca, ya es una ofensa, ya se ha cambiado a deterioro cognitivo leve o avanzado, ¿no? Para no decir palabras más soeces o más ofensivas. Entonces vamos a tener la bulia, el aplanamiento afectivo de la residual, que la residual tiene más o menos buen pronóstico, ya estuvo tratada. Y la simple, finalmente, para hacer un pequeño receso, les toca unos 20 minutos, no tiene muchas crisis, ¿va? Puede empezar desde la adolescencia, y este individuo, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, no sé si está en un hospital psiquiátrico, porque está amarrado. Tú dirás, bueno, qué inhumano, ¿no? Es asesino, es violador, no es esquizofrénico. ¿Y por qué lo amarran? No te acerques, güey, haz lo que te digo. Si te acercas y te confunde con una alucinación, te puede ahorcar o golpear. Pues por esa razón se le tiene tanto miedo a los locos, ¿no? Lo que le llaman vulgarmente locos, lunáticos. ¿Cómo los trataban en el siglo XVII? Les ponían camisa de fuerza, los golpeaban, les echaban agua fría, los dejaban abandonados y se daban cuenta de cuando estaban las fases de la luna llena, como los licántropos, los vampiros de mentiritas de Hollywood, se empezaban a enterar. Y hasta ahí, no pasaba de ahí, hasta que evolucionó la ciencia y la medicina. Dijeron, uy, güey, pues es un problema de acá arriba, ya no tanto de que esté poseído por un espíritu, ¿no? Bueno, si gustan, aquí vamos a dejarlo en el cuate amarrado. Finalmente nomás hay vagabundeo. El individuo se va, se pierde, no sabe en qué colonia está, no se acuerda de sus familiares, tiene como una amnesia postraumática, y va a estar sin trabajar
y un individuo mal vestido, descalzo, así medio raro, la gente lo ve y le cierra la puerta, va a buscar trabajo y no le dan trabajo. Entonces está restringido socialmente, no puede desarrollarse. Por lo tanto, un individuo así no debe de estar sin ayuda o sin un lugar adecuado, ¿no? Vamos a dejarnos esta diapositiva donde está el compañero vietnamita, no sé dónde sea que esté agarrado. Oigan, ¿hay fases características de esto? Sí. ¿Ya personal de cada...? Hay una fase que yo le he llegado a ver, bueno, cuando hice mi especialidad, que es la mirada de loco, perdonando la expresión vulgar. Es una mirada muy especial, una mirada donde tienes como una especie de luz interna, donde estás sospechando de algo. Y esa mirada, compadre, da miedo. Cuando te observan así, dicen, este cuate está loco, ¿no? O que te observa para robarte o cómo vas vestida, para atacar sexualmente. Sí, una de las cosas frecuentes en la esquizofrenia, ¿sí? Sobre todo en la paranoide, es esa luz, esa especie de mirada como de suspicacia, como de que alguien me quiere joder, ¿no? Bueno, adelante, Mauricio. Acá vamos a dejar unos 20 minutos aquí. Bien, vamos a continuar, chicos. Entonces, sería la esquizofrenia simple, es la que se supone que si está controlada con fármacos, pues se puede asegurar que no la vaya a tener al paciente. Sin embargo, hay que checar sobre todo su conducta, que es muy fundamental. Bueno, ¿cuáles entonces las causas de la esquizofrenia? Son varias. Una de ellas, hay una base genética. En este caso, ahí se ha visto que esto se hereda, no es una cosa adquirida. La gente dice, bueno, por estrés puedo tener esquizofrenia. Si no tienes una cuestión hereditaria, va a estar difícil que la tengas. Pero si tu padre fue esquizofrénico, tu abuelo, a lo mejor sí puede ser que tengas esa tendencia enfermante, ¿no? Pero si no tuvo, puede ser hereditario o... Puede no ser hereditario, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Bueno, se dice que hijos de un padre esquizofrénico un 15%, hijos de padres esquizofrénicos adoptados, que el niño no sea hijo biológico de ellos, un 10%, o que es hijo de padres sanos adoptados, padres sanos que no tengan ningún problema, entonces no va a adquirir esquizofrenia. La esquizofrenia, gracias a Dios, no se adquiere por estrés, es algo mucho más grave. La gente puede estar estresada, con neurosis de ansiedad, pero no es esquizofrénica. Alguien que diga, bueno, un tumor me puede causar esquizofrenia, sí, una anomalía neurológica, sí, o un problema de adicción a drogas que me destruya partes del cerebro que están relacionadas con la producción de neurotransmisores, sí, se puede adquirir, pero es más fácil cuando uno tiene una tendencia hereditaria. Puede darse el caso que tenga herencia, entonces puede ser más fácil, ¿no? En los gemelos monocigotos, o sea que se van a derivar de un saco amniótico, de dos espermatozoides que fecundaron a dos óvulos y se forma en el útero dos individuos genéticamente idénticos. Es mucho mayor, más importante, ¿no? En los gemelos, en la adopción, en ambientes diferentes. Acuérdense que también juega un papel muy importante el medio ambiente. El medio ambiente es la alimentación, la familia, el afecto, la escuela, las redes sociales, las facilidades para poder tener una vida con los satisfactores mínimos. Eso cuenta mucho. Una gente que esté estresada, o que tenga padres alcohólicos, o que se alimente mal, o que esté sometida a estrés, va a ser más fácil que desarrolle la esquizofrenia, o que tome alcohol o drogas, o que tenga traumatismos o enfermedades concomitantes, ¿no? Como desnutrición o depresión, en este caso. ¿Es un factor de riesgo el consumo de drogas? Totalmente de acuerdo, sí es. La neuroquímica, que es la que estamos hablando, la dopaminérgica, ¿no? La dopamina es el principal neurotransmisor implicado en la esquizofrenia, que es el que va a excitar toda la corteza cerebral de los lóbulos frontal, temporal, etcétera, ¿no? Bien, aquí hay algunas vías. La mesolímbica tiene que ver con el sistema límbico que está relacionado con las emociones, ¿no? También la mesocortical, nigroestradial, la sustancia negra, por ejemplo, está relacionada con la producción de neurotransmisores. Y la sustancia roja también
especialmente la dopamina, con la enfermedad de Parkinson. Cuando la dopamina está muy baja, se va a presentar Parkinson, no esquizofrenia. Digamos que un ejemplo de dopamina muy alta es esquizofrenia, y dopamina muy baja o ausente es enfermedad de Parkinson, ¿no? ¿Sí? Aquí está la hiperactividad dopaminérgica, hipoactividad, que aquí en este caso este neurotransmisor está muy por debajo y que ya está lesionada cierta parte del cerebro. Vamos a presentar síndrome de Parkinson. La corteza prefrontal es todo esto, la corteza prefrontal. Entonces, esta dopamina, aquí están los sitios donde se produce y donde circula, ¿sí? Es la responsable cuando está elevada, o que las enzimas que la transforman en elementos inofensivos está deficiente, el sistema enzimático va a estar vibrando y mandando sinapsis más de la cuenta que de lo que debe de estar, digamos, degradada enzimáticamente. Pues acuérdense que muchas veces las enzimas, sí, son las que están fallando. En el caso de la depresión, por ejemplo, la depresión que todos tenemos, las enzimas que degradan la serotonina, ¿sí?, están elevadas. Pues por eso se dan inhibidores de la monoamino oxidasa. La monoamino oxidasa es una enzima que degrada la serotonina, ¿sí? Entonces, si yo inhibo químicamente la monoamino oxidasa, va a seguir disparando más tiempo la serotonina y voy a estar con un estado de ánimo estable. Voy a querer bañarme, voy a querer salir al trabajo, estar aquí en la chamba. Entonces, en ese sentido, recuerden que muchos problemas de la neurológicos son por enzimas. Esas sustancias químicas no degradan adecuadamente los neurotransmisores. No solamente que estén produciendo, estén excitados, no están siendo degradados en sus componentes químicos. ¿Sí entienden esto? Es muy importante. Bien. ¿Tienen nombres las enzimas? Monoamino oxidasa, ya sí tienen nombres específicos, ¿sí? Bueno, aquí está prácticamente un dibujo de cómo están los receptores. Aquí está el receptor de la 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina, ¿sí? Aquí está la neurona dopaminérgica, aquí están los receptores, y aquí está, de alguna manera, degradando la sustancia, una neurona receptora y una transmisora. Aquí está la dopamina. Pues en este caso, aquí hay una relación de los circuitos de dopamina y de serotonina que están implicados en la esquizofrenia o en la depresión. Algunos están arriba, otros están abajo. Aquí, por ejemplo, estas neuronas contienen serotonina. La serotonina ejerce un efecto inhibidor. ¿De qué hablamos al principio de la clase? Que la serotonina es neutra, que es reguladora. Si está muy elevado, la dopamina la baja. Si la serotonina o otro neurotransmisor está bajo, lo levanta. Pues muy importante que la serotonina la tengamos en cuenta como un mecanismo bioregulador de la neurotransmisión, de la sinapsis, del voltaje eléctrico al que trabaja la neurona, ¿no? Bien, aquí tenemos las vías mesolímbica, esta mesocortical, corteza, el cuerpo estriado. Aquí está en esta parte, arriba, aquí, está la corteza, o una de las partes que controla los impulsos sociales, la conducta social. Cuando está dañado esto, la gente no respeta ni los altos, ni los sigas, ni la vestimenta, ni nada. Entonces, el paciente esquizofrénico tiene una conducta normal porque tiene dañada, ¿sí?, esta parte que controla la conducta de que lo que no debes hacer socialmente. Y todo el mundo lo sabe, desde que es pequeño aprende uno en no robar, en no agredir, en no hacer cosas que no debes. Pero el paciente que está con problemas de esquizofrenia tiene un problema en esa estructura que no controla la conducta. Por eso está loco, dicen vulgarmente, y hace lo que quiere, y tiene que ser encerrado, tiene que ser dominado, ¿no? Aquí está la vía nigrostriada, o el área tegmental, la sustancia negra. Aquí está esa sustancia negra. Entonces, fíjate, los circuitos implicados en la esquizofrenia, que van a tener que ver con la dopamina, son estas, ¿no? La mesolímbica, la nigrostriada, están relacionadas con las manifestaciones químicas de la enfermedad, o como los efectos de los antipsicóticos. ¿Qué hace un antipsicótico? Por ejemplo, el haloperidol. El haloperidol, el Largactil, la carbamazepina, algunos medicamentos que vamos a ver al rato. ¿Cuál es su función? Inhibir los receptores de dopamina. Voy a permitirme hablar sin micrófono. Va a tratar de hablar fuerte.
Si aquí está una neurona receptora, y aquí están los receptores de membrana, ¿no? Y los neurotransmisores, la dopamina está acá. ¿Qué hace una sustancia como el haloperidol? Ocupa el receptor, bloquea el receptor. Entonces, al bloquear el receptor ya no transmite las alucinaciones o la conducta rara. Entonces, el principal mecanismo de acción farmacológico del haloperidol es precisamente bloquear los receptores. Y al bloquear los receptores les estorba. Es como si llegan a un estacionamiento, llega una visita de su familia y mete su carro donde está su lugar, no lo pueden meter, ¿no? Pero por ejemplo, en niños cuando son hiperactivos es uno de los medicamentos que les mandan a los niños. Sí. No se ocupa como bloqueador, sino más bien para atender Estimular, las 4 horas claro, al maestro en lo que él da a clases académicas, ¿no? Y ahí cómo funciona. Esto quiere decir que los fármacos, por ejemplo el Ritalin, ¿sí? Al revés, en el Ritalin se supone que la dopamina está baja, entonces la estimulan. Pues en este caso, los que bloquean hacen que la dopamina no siga transmitiendo las alucinaciones. Pero también, aparte de los mecanismos farmacológicos de bloqueo, está el medicamento a nivel central, ¿sí? Le dice a la neurona, no fabriques más de la cuenta, ¿sí? Tu capacidad, tu concentración de un neurotransmisor, bájale. Si estabas produciendo 100, produce 60. Entonces van o bloquean o le dicen a cierto neurotransmisor que le baje. Y eso solamente se logra con fármacos, hasta ahorita, hasta ahorita. En un futuro, el sueño guajiro de su servidor es hacer investigación con homeopatía, ¿sí? Más que con acupuntura, con homeopatía, para tratar de hacer algo de emular los mecanismos de acción de los psicofármacos, ¿sí? Por esa razón voy a estudiar psicofarmacología también, para después publicar algo, ¿no? Ya para eso tendría que retirarme de las clases, ¿no? Para tener tiempo, porque 25 horas frente a grupos está canijo, ¿no? Está canijo. Bueno. Aquí tenemos también los receptores dopaminérgicos, la dopamina. Acuérdense que hay receptores, son 5. Algunos estimulan la producción de dopamina, otros la inhiben. No está tan fácil. No es así como el agujerito y le pongo el... No. Algunos inhiben y otros excitan. Entonces tendrías que ver, de acuerdo a la psicofarmacología, cuál de los 5 receptores de dopamina vas a inhibir o vas a excitar. Y en este caso, en el caso de la esquizofrenia, inhibir los D3 o D5. Y en el caso de la déficit de atención con hiperactividad, estimular la dopamina. Y eso todavía es muy complejo, aunque no lo crean. O sea, hay que saber mucha farmacología, hay que saber psicofarmacología, neuroanatomía, para saber en qué sitio exactamente puedes activar o desactivar un fármaco. Todo esto está en pañales, esto. Así es que no hay que... Las cosas no se dan de la noche a la mañana, ¿no? Roma no se construyó en 7 días, entonces hay que tener paciencia. Bien, aquí hay dopamina de los prosinápticos, entonces en este caso está degranulando aquí el receptor. Aquí puede entrar, por ejemplo, una inhibición enzimática o se puede potenciar. Para eso están las interneuronas. La interneurona agarra y dice, ok, la neurona A va a transmitir a 150 milivoltios y la neurona receptora tiene 75, la va a quemar. Entonces, ¿qué hace el organismo? Le dice la interneurona, métete y agarra, como si fuera la resistencia, aguanta el tiznadazo para que llegue más diluida a la siguiente. Como un transformador, como una especie de buffer para que no llegue ese voltaje tan tremendo y dañe al otro. El sistema nervioso es muy inteligente, ¿no? Hay varios tipos de neuronas, interneurona, neurona motora, etcétera, etcétera. Neurona receptora, neurona transmisora, dendritas, etcétera. Una palabra es una chingonería en nuestro sistema nervioso, ¿no? Definitivamente. Y perdón por lo del sistema nervioso. Bueno, aquí tenemos entonces que alguna corteza funciona anormal. Entonces, fíjate, áreas que tienen que ver con el pensamiento, la audición y la visión están siendo excitadas.
cuando no deben estar siendo excitados. ¿Qué está pasando ahí? La producción de dopamina está elevada y están muy activos los receptores D3 o D5, y estás oyendo voces, y estás viendo al diablo, estás viendo a la Virgen que te está hablando, o estás haciendo muecas, cosas raras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con la neuroquímica de los fármacos e inhibirlos, o estimular la serotonina para que la serotonina haga su equilibrio con los demás neurotransmisores. Se dice fácil en esta plática, pero en la vida real es mucho más complicado esto, ¿no? La neuropatología, ¿qué sucede cuando alguien tiene esquizofrenia que no se trata o que no se controla? Pues va a tener problemas anatómicos, se va a atrofiar la corteza, la frontal especialmente, que es la de la inteligencia, el lóbulo frontal, por eso está tan protegido anatómicamente. Tenemos un arco de medio punto. Pregúntenle a un arquitecto cuál es el arco de medio punto el que resiste más las cargas telúricas o en los sismos. Agarran un círculo, lo ponen a la mitad, y eso es herencia de los griegos y los romanos. Entonces, para que un edificio esté macizo, un portal, lo hacen de medio punto. Si ustedes van a Roma, los que han ido a Roma, la ciudad tiene más de 2000 años de construida, y todavía hay edificaciones originales de hace 2000 años, de la época del César, y no se ha caído. Coliseo. El Coliseo, porque tiene arco de medio punto, ¿no? Pues el arco de medio punto está aquí, en el coco. Por eso, si alguien se fractura, tiene que ser una fuerza impresionante acá, pero se puede fracturar aquí. El temporal es muy delgadito, o el occipital, pero para que se fracture el frontal está difícil, tiene que ser una velocidad extraordinaria, y por eso el cerebro está tan protegido, porque la parte más importante de todo el cerebro está aquí, en la frente. Las demás, esas son las funciones ejecutivas, ¿no? Pues aquí vamos a tener que hay desorganización, atrofia del campo subcortical, reducción del volumen complejo amígdala del hipocampo. El hipocampo es esta estructura que parece caballito de mar. Esta estructura está relacionada con el aprendizaje. Aquí está el sistema límbico, abajo está la amígdala. Este es el cerebro emocional que habla Daniel Goleman, la inteligencia emocional. Ahí está. A veces la inteligencia emocional es más fregona que la inteligencia del razonamiento, ¿no? La madurez cognitiva. Pues vamos a tener que la amígdala está relacionada con la supervivencia. Los tiranosaurios rex tenían la amígdala casi del tamaño de su encefalito, porque constantemente estaban bronqueándose con los otros depredadores. Eran los que dominaban la Tierra hace 70 millones de años, hasta que apareció el hombre, ¿verdad? Fue el dominante. Entonces, una persona que está estresada, si a un microbusero de la línea Pino Suárez Tlalpan le hacen una necropsia, o a un taxista normal de Uber, van a encontrar que tiene la amígdala casi del tamaño de sus testículos, ¿no? Grandotas, porque está constantemente sometido a estrés, esto se va hipertrofiando, porque la amígdala es el órgano de la supervivencia, ¿sí? Por esa razón, entre más estresados estemos, más hipertrofiamos una estructura neuronal como es la amígdala, ¿no? Bien, puede ser que aquí en la esquizofrenia, al contrario, se reduzca el volumen, que esté desorganizado las neuronas del hipocampo. Las neuronas del hipocampo tienen una estructura que se llama cuernos de Amón, y son varias, y esas neuronas son especialmente lábiles a la hipoxia. Y cuando alguien tarda más de 5 minutos en respirar y llorar cuando nace, puede quedar con déficit cognitivo, porque entonces el aprendizaje va a estar cero, porque esas neuronas son especialmente sensibles a los niveles bajos de oxígeno. Y si alguien tarda en llorar y respirar, puede llegar a tener problemas de déficit cognitivo. Puede quedar como perredista, pues, o como panista, ¿sí? Les llaman el lento aprendizaje, ¿no? El lento aprendizaje, porque tuvieron que circular de cordón, o aspirar un líquido amniótico, o tardaron en llorar y respirar, o estuvieron deprivados por la anestesia epidural, la raquia, y nacieron todos apachurrados, ¿no? Bueno, aquí está la atrofia subcortical. Si ustedes se dan cuenta, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tenemos la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia blanca es mayor que la sustancia gris, y eso no significa que seamos tontos. Lo que pasa es que la sustancia gris fabrica la información y la sustancia blanca la transmite. Aquí está la carretera que va de, a lo mejor, Irapuato a Celaya. Haz de cuenta, si yo soy productor de cajetas y le vendo a Martín y está bloqueada la carretera, mi producción se va a quedar ahí. Entonces, lo que yo produzco
que es sustancia gris, pues conjuntos de neuronas que tienen 7 capas, ¿sí?, de neuronas, y la sustancia blanca transmite la información. Entonces, lógico, tiene que haber más sustancia blanca que gris, y eso no significa que uno sea idiota o tenga que ser retrasado mental. Así está dispuesto el cerebro, ¿no? La atrofia subcortical, ojo, atrofia subcortical por debajo de la corteza, en donde en la sustancia negra es la productora de dopamina, y ahí esa atrofia subcortical se ve mucho en los pacientes con Parkinson, ¿sí? Y la amígdala o el hipocampo, la amígdala bajo nivel de resistencia, de supervivencia, y el hipocampo bajo nivel de aprendizaje de memoria. Entonces un paciente esquizofrénico, como es un problema orgánico cerebral, síndrome orgánico cerebral, a la larga su cerebro va a estar atrofiado de muchos aspectos de aprendizaje. Entonces es una enfermedad limitante altamente, ¿sí? No tiene por qué estar suelto un individuo esquizofrénico, tiene que estar vigilado. Los ventrículos se hipertrofian porque tienen que llenar el hueco, esa es la pregunta de Martín, se hacen más grandotes porque disminuyó la masa encefálica y se llenan de agua, ¿sí? Es una cuestión de compensación neurológica, ¿de acuerdo? Aquí están los ventrículos, tercer y cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, se puede llegar a llenar. Esto no significa que haya hidrocefalia, que haya hipertensión endocraniana, eso no tiene nada que ver. Sin embargo, los ventrículos se llenan de agua porque se pierde masa, entonces el organismo compensa. Ya no hay neuronas, lo lleno de algo, ¿sí? Entonces quiere decir que lo llenan de agua, ¿no?, para compensar la falta de neuronas. Factores ambientales y psicosociales, desde luego, el estrés académico. Muchas personas que tienen una carga hereditaria de esquizofrenia, su primer brote psicótico es en la escuela, en la prepa o en la facultad, cuando están sometidos a mucho estrés, ¿sí? Pues en ese momento de repente empiezan a estar angustiados, empiezan a oír voces y se asustan y van con el psiquiatra, les da una benzodiazepina, ¿sí?, de 3 miligramos, y aparentemente está controlado el problema, pero siguen oyendo voces o siguen teniendo una conducta rara. Si se hace una historia clínica de esa persona, se empiezan a dar cuenta que el bisabuelo, el abuelo, terminó sus días en un hospital psiquiátrico, ¿sí?, o que el abuelo era alcohólico, o que la mamá estuvo desnutrida, o consumió drogas cuando se estaba embarazada de la paciente. Aguas, esos ya son poquitos de, ¿no? Esto quiere decir que ya hay una posibilidad de que haya heredado la esquizofrenia, y que el factor detonante es un estrés académico o personal o económico, ¿no? La disfunción familiar también, los divorcios, de repente la persona está trabajando, hay un recorte de personal porque está en quiebra la institución, no le dan seguro, la corren una patada en el trasero, la humillan, se queda sin trabajo, tiene hijos que mantener, está separada. Vamos a poner una historia de ciencia ficción, ¿no?, lo que callamos las mujeres, Canal 13, ¿sí? Y entonces la paciente con ese ambiente estresante se le bota la caja de las velocidades y empieza con esquizofrenia. Es un factor detonante, ¿sí? La conducta social, la sobreprotección, favorece las recaídas. La mamá, si realmente es una mamá primigesta, soltera, que no tiene pareja y sobreprotege, no nos deja reaccionar al medio ambiente, nos hace inútiles. Entonces, una madre militar, el extremo malo, una madre sobreprotectora, malo, como el yin yang, ¿no?, término medio. Tienes que dejar suelto a tu hijo, tienes que tener experiencias que lo vayan haciendo madurar. Los golpes de la vida te hacen madurar más que los golpes de los que te caes, ¿no? Entonces, una persona que tenga esos factores ambientales puede tener mayor posibilidad de desarrollar esquizofrenia, ¿sí? Aquí tenemos la vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad es genética, mala nutrición, carencia de afecto, caídas frecuentes del niño, abuso sexual, sobreexplotación laboral. Nos ponen a trabajar a los 5 años, a los 6, para que los papás sigan drogándose, y todos esos ambientes, la vulnerabilidad tiene que ver con un terreno favorable, y en ese terreno favorable van a incidir aspectos genéticos o ambientales o sociales, ¿sí?, prenatales y perinatales, y al final, con toda esta combinación de factores predisponentes, el resultado final es esquizofrenia. ¿A qué edad se va a manifestar? A partir de la segunda década.
¿Cuáles son los factores detonantes? Estresantes psicosociales. Luego mucha gente por eso cuando rompe con su pareja o cuando tiene que lo corren del trabajo o lo roban o lo secuestran o lo asaltan, ese factor que aparentemente no se sabía que tuviera esa fragilidad de su yo, de sus estructuras freudianas, van a dar al traste, entonces la persona va a estar desequilibrada. Y a partir de ahí, de ese factor detonante, puede estar esquizofrénico ya. Y no se sabía porque el cuate estaba bien ubicado, estaba con un buen trabajo, con su pareja, toda su vida social era un colchoncito bien cuco. ¡Herria! Perdón, pero es que la verdad se merece respeto el cuate que está aquí enfrente, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Entonces, la persona que está con con esta vulnerabilidad puede llegar a desarrollar esquizofrenia por cualquier motivo, pero siempre hay un terreno, ya lo decía el maestro, el de que creó la pasteurización es Pasteur, el terreno lo es todo, el bicho es insignificante. Entonces, ustedes están en un terreno de vulnerabilidad, aguas. Por esa razón es tan importante la historia clínica completa, no nomás los síntomas y el tratamiento. Y hay que preguntar, heredo familiares, tu abuelo de qué murió, tu papá, tu mamá, tus tíos, ¿sí? Y la gente no lo hace. Llegan a la consulta y los terapeutas de los médicos a lo que van, time is money, le pones el esquema, le das el choche y el que sigue. ¿Y qué tal si un buen día el cuate debuta con una esquizofrenia y tú no lo detectaste? ¿Por qué no lo detectaste? Porque no hiciste una buena historia clínica. Y esa historia clínica implica al menos 50 minutos y 10 de exploración física. ¿Le vas a cobrar 1,000 pesos al paciente? Pues chíngale, maestro, ¿no? O sea, haz tu trabajo, ¿no? ¿Sí, no? Vas a cobrar 1,500, eres cardiólogo, eres psiquiatra, va, ¿no? Pero le cobras 1,500 y lo ves 10 minutos, no lo exploras, no haces empatía, no tienes calidad humana, y el que sigue, ¿tú crees que ese paciente va a regresar a tu consultorio? Pues tienes que hacer bien tu chamba, ¿no? Tienes que hacer bien tu trabajo, ¿sí? Bien. El curso de la esquizofrenia puede ser a corto, mediano o largo plazo. Entonces aquí está una lista de cuál es el criterio para que el curso de la esquizofrenia no esté tan hacia la cronicidad o hacia la incapacidad total. Aquí en este caso hay frecuencia elevada de positivos y negativos. ¿Sí? A mediano plazo hay más negativos que positivos y hay aparte aplanamiento afectivo, alogia, logos, conocimiento, déficit cognitivo, hay alucinaciones, trastornos del lenguaje, la gente habla e inventa cosas, hace neologismos, ¿sí? O está hablando en un idioma que inventó en ese momento y tú dices, ¿qué se está refiriendo, no? Y ya no tiene 6 años o no tiene amigos imaginarios ya, ¿no? ¿Sí? A largo plazo, los síntomas negativos aumentan, va hacia la catatonia, hacia la anedonia, hacia los síntomas negativos, hacia la bulia, hacia la apatía, hacia la anedonia. Entonces, aumenta los pacientes con síntomas negativos y va un poco a la cinesia, ya no se mueve, ya no se levanta, ya no come, ya no está en contacto contigo, ya parece autista, pero el autismo es otro boleto muy diferente. Entonces tiene síntomas negativos. ¿Qué quiere decir? Que de 7 a 22 años, si no lo descuidaste, no lo trataste, no lo diagnosticaste previamente, estás haciendo mal tu trabajo. Y estás cobrando lo peor de todo por un trabajo mal hecho. Eso es ser un pinche ladrón, ¿no? Desvergonzado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues cultivarte. Ustedes están aquí para aprender, pues tienen que leerle duro, y aún los que tenemos esta capacitación en hospitalarios de especialidad, tenemos que seguir trabajando todos los días, ¿no? El ser médico terapeuta, chicos, es un problema de mucha responsabilidad, ¿eh? No sé si ustedes lo hayan captado. Está sobre nuestra espalda la salud de un paciente, entonces hay que ser un buen terapeuta, ¿no? Bien. El pronóstico va a depender también del tratamiento o del acompañamiento, ¿no? Fíjense, hasta un 30% llegan a llevar una vida normal, siempre y cuando se tomen sus fármacos, vayan cada mes y medio a su consulta, les hacen exámenes, test de pruebas de cómo está, le hablan, dice, a ver, lo clásico que se le pregunta siempre a un paciente, ¿cómo se llama usted? ¿Quién es el presidente de la República? ¿Qué día soy? ¿En qué país vive? ¿Qué año? ¿Sí? Entonces tiene que estar orientado en tiempo, espacio y lugar. Si contesta de manera distinta a lo que le estás preguntando,
todavía no está bien, entonces tienes que seguirlo tratando y sobre todo vigilando, y a los familiares saber cómo está su esquema de fármacos. Están condenados toda su vida, a tomar fármacos, pero le puedes ayudar sin quitarle con medicinas alternativas. Pero no se te ocurra, por favor, después de ver esto, quitarle todo, porque tú eres muy fregón en homeopatía, en acupuntura, lo vas a perjudicar al paciente. Y te van a demandar. Ahora la CONAMED está muy fuerte. Si te pones mal una inyección, te pueden demandar. Si no firmas la receta, te pueden demandar. Si no es historia clínica y no tienes una impresora para, en caso de una demanda, tu abogado dice, ¿con qué pruebas te voy a defender? No, pues nomás lo hago en un cuadernito. Güello. Entonces está muy bravo el asunto. No los digo para asustarlos, tienen que hacer las cosas más organizadamente, ¿no? Bien. Con calidad, sobre todo con vocación. Para esto hay que tener vocación, no nomás es una profesión, ¿eh? Se puede ganar lana también haciendo edificios de albañil, pero aquí debe de haber vocación, como en cualquier otro lugar, ¿no? Bien. Los hombres, por ejemplo, hay incidencia, o sea que reinciden alrededor de los 20 años, o también, si nos quedamos aquí, por ejemplo, siempre y cuando estén los fármacos y la vigilancia médica, tú puedes llevar una vida normal. Si se te olvida una semana tus fármacos, vas a estar como este cuate, como el de mente brillante, ¿no? Ese es, digamos, en el tipo de esquizofrenia, el que es la paranoide o la simple. En las demás está mucho más difícil el pronóstico, hay que estar más abusado. Bien. Cierto porcentaje se recupera, ¿sí? Cierto porcentaje se exacerba y luego remite, ¿sí? O cierto porcentaje ya no remite y presenta un deterioro progresivo. Quiere decir que ya vas hacia la parte donde hay una mayor lesión orgánica. Y ahí ya en los pacientes terminales, ojo, se ven síntomas negativos. En los pacientes terminales se ve ya el individuo como momia, ya no reconoce a los demás, ya no es agresivo, ya no se ríe, ya no está oyendo voces ni viendo alucinaciones. Está como mueble ya, parece autista, le tienen que dar de comer en la boca, se pone rígido, tiene un síndrome de inmovilización prolongada, no se mueve, tiene estreñimiento, tiene la rigidez de las articulaciones, tarda 7 días en defecar y entonces ya no saben qué hacer con él, está como una pasita, se va deteriorando significativamente, cuando antes al principio hace 20 años estaba pero en la locura, porque ¿qué predominaba antes? Síntomas positivos, excitadores, ahora predomina la excesiva abulia o ya llegan a estar los pacientes total y absolutamente indiferentes, les vale madre todo el mundo, ¿sí? Y ahí es donde nos suena el medicamento opium, el medicamento ácido fosfórico. Ahorita ya iremos viendo los remedios, ¿no? Los esquemas de acupuntura. Y aquí finalmente está toda la interacción del individuo afectado. Lo laboral se afecta, ¿sí? De lejitos porque es muy sensible la computadora, ¿va? Por telepatía. Lo ocupacional, y aquí están los síntomas cognitivos, positivos o negativos, ¿sí? Puede llegar a haber un individuo en que tenga la desesperanza. ¿Y qué medicamento homeopático, que es un veneno y es blanco y es un polvo, tiene la desesperanza? Vientos huracanados. ¿Se dan cuenta qué chingones son mis alumnos? ¿Sí? Claro, los de avanzado de homeopatía ya se lo saben todo, ¿no? El arsénico malbon es un medicamento TOC, obsesivo compulsivo, y tiene como síntoma primordial la desesperanza, no la impaciencia que tiene Nux vomica, la desesperanza, que es ya no tengo mañana, visión en túnel, ya lo de mañana no me importa. Entonces esta desesperanza me va a ocasionar que tenga suicidios. Muchos pacientes esquizofrénicos se suicidan, ¿sí? Muchos, una gran mayoría. Y vamos a hacer una cuestión no moral, así de hipocresía. Cualquiera de nosotros que tuviera esos problemas haría lo mismo, porque ya no es calidad de vida, ya no son dueños de sí. En cambio, un individuo que se quiere suicidar porque la chica no recibió los emoticonos del 14 de febrero y los chocolatitos de Sanborns, perdón, ¿no? En cambio, espero que eso no se haya grabado, lo vamos a editar. ¿Qué se grabó? Pues ni modo, si soy de grosero y qué. Bueno, siguiente. El diagnóstico, obviamente, el diagnóstico es clínico, ¿no? Tiene que hacerse una historia clínica, una buena exploración, una batería de exámenes cognitivos para ver dónde está el área más afectada, ¿sí? Presencia de síntomas positivos o negativos. La esquizofrenia rara vez dura menos de 6 meses, rara vez dura 6 meses o años o toda la vida.
Hay gente que tiene 25 años siendo esquizofrénicos, ¿no? O 20. ¿Cómo está su rendimiento social, académico? Se agudiza mucho lo interpersonal también. La pareja, la familia, los hijos, los amigos, los compañeros de trabajo pierden totalmente, ¿no? Porque está desorganizado uno. También tenemos que ver que no haya, conforme se esté desarrollando en forma paralela el problema de esquizofrenia, otros problemas de enfermedad médica, que tengan fiebre, y la fiebre produce delirio. La adicción a drogas produce delirio, sobre todo de las drogas estimulantes como la cocaína y todas las demás, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos cuestiones médicas o fiebre o adicción a drogas que explique el delirio, eso es esquizofrenia. Entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico. Y yo les voy a recomendar, como todos, que tengamos un equipo de compañeros, el homeópata, el acupunturista, el que hace herbolaria, el que hace masaje, el que hace ozonoterapia, porque está muy difícil que uno solo pueda resolver un problema con lo que sabe hacer. Actualmente ya nadie pretende curar una enfermedad como estas con una sola terapia. Estamos jodidos si pensamos esto. Tiene que haber un equipo interdisciplinario que nos ayude, el psicoterapeuta, el homeópata, el acupunturista, la enfermera, ¿sí? El que hace ozono, el que hace homotoxicología, el que hace flores de Bach, porque uno solito, ni que fuera la reencarnación de Hahnemann o de Freud, no puede uno con este problema. Este problema es serio, verdaderamente serio. Y obvio el psiquiatra. Y el psiquiatra pues tiene que hacer lo suyo con fármacos, ¿no? Y hay que estudiar bien los fármacos, la dosis, los efectos colaterales, las interacciones medicamentosas. No es tan sencillo. ¿Cuáles son los estudios que nos pueden ayudar con las imágenes cerebrales para nosotros ver hasta qué grado está afectado el cerebro, está morfológicamente cambiada su estructura, ¿no? La TAC, ahorita vamos a pasar unas imágenes, puede demostrar esto, ¿no? El agrandamiento de los surcos, la atrofia cerebelosa, etcétera, y ahorita van a ver unas imágenes muy significativas, ¿no? Aquí está la enfermedad que tiene esas alteraciones, va a sufrir una lesión cerebral, y a lo mejor, por eso, si no vemos una imagen que nos ayude a resolver este problema, estamos intentando los fármacos y no da resultado. Le aumentamos la potencia, ahora no la escala, ahora mete la herbolaria, ahora mete la cranioacupuntura, y la necedad y con 4 extremidades. ¿Por qué no reacciona el paciente? Porque al señor jamás se le ocurrió sacar un examen de neuroimagen para ver en dónde está la lesión, ¿sí? Pues por esa razón hay que aprovechar la tecnología de la que disponemos ahorita. El emperador amarillo no tenía eso, Requebe no tenía eso, Hahnemann no tenía eso, el Don Juan, el del Carlos Castaneda, los brujos de hace 60 años no tenían esto. Nosotros sí lo tenemos, hay que aprovechar ese recurso, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí los estudios de imagen de la imagen cerebral. Hay disminución del tamaño, atrofia cortical, agrandamiento, etcétera, por esto lo van a ver, ¿sí? Hay gliosis. La gliosis es una especie de destrucción de la glía. La glía es el tejido conectivo, ¿sí? La glía es, en griego significa pegamento, es el tejido conectivo, así como la cápsula de Gleason envuelve el hígado, o las meninges, el encéfalo, o la membrana sinovial, las articulaciones. El cerebro tiene su citoarquitectura, la parte dura es la glía, y esa glía son también parte de la estructura, y obviamente la glía en un momento de estrés, los gliocitos se pueden transformar en neuronas, ¿cómo ves? Las neuronas silentes. Si hay un accidente vascular cerebral, de repente hace bioquímica mágica el cerebro y de la glía se transforma en una neurona. Eso se llama neurodesarrollo. Vean el potencial que tiene nuestro encéfalo. Los astrocitos y oligodendrocitos se pueden transformar en neuronas. ¿Y cómo jodemos en nuestro cerebro, no? Lo estamos fregando todo el tiempo con las emociones. Al hígado lo jodemos con el alcohol, a la panza con las gorditas michoacanas, ¿no? Y con el chile rojo. Y a los cerebros, ¿cómo lo fregamos? Con nuestro comportamiento, las emociones. Vean, aquí se puede pintar con glucosa radioactiva, el famoso PET. Y ese PET se marca con glucosa radioactiva, se inyecta por vía endovenosa, y cuando una zona del cerebro está trabajando, consume oxígeno, y al consumir oxígeno se pinta de colores. Entonces aquí, por ejemplo, el individuo está observando un cuadro que se está
activando la zona occipital. Acá le dicen, a ver, ¿cuál es tu derecha y cuál es tu izquierda? La visión, la percepción visoespacial está en el lóbulo parietal. Entonces le dicen, a ver, ¿cuál es tu derecha y cuál es tu izquierda? Y se pinta esta parte. Si a alguien le dan un garrotazo, tiene una fractura acá, le dicen, a ver, levanta la mano derecha y levanta la izquierda. ¿Dónde está la parte de arriba? ¿Dónde está la parte de atrás? No tiene conciencia del espacio, y eso es una función significativa del lóbulo temporal. Y cuando el lóbulo temporal se activa, se pinta de colores. Y aquí, por ejemplo, está realizando una operación aritmética, la tabla del 9, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta, es una maravilla esto, porque uno puede determinar, esto es magia, esto hace 40 años no existía. Entonces uno ya puede, Luzma, especificar con una gran precisión dónde carajos está la lesión, lo que antes no se podía, ahora sí se puede, con las neurociencias. Entonces, si tú ya sabes que hay una zona afectada, ya te sabes los neurotransmisores, ya sabes el psicofármaco, ya le entiendes a la homeopatía, ya sabes craniacupuntura, sabes manipularlo, te felicito, hermano, porque ya estás en condiciones de ayudar más al paciente. Antes, hace 50 años, esto era, pues atínale al precio, a ver lo que caiga. Por eso cambiaban tanto los medicamentos, ahora no, ahora ya se sabe tal fármaco dónde actúa, en qué receptor actúa. Dígame si no es una fregonería la neurociencia, actualmente, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, en un esquizofrénico, vean, en uno normal, cómo están los ventrículos, cómo está la corteza, aquí cómo están los ventrículos, agrandados, y cómo está la corteza hipotrofiada, aquí hay cambios, y esa corteza hipotrofiada es por tanto estímulo. Ahora, ojo, el cerebro actúa con electricidad, con un voltaje. Si ustedes constantemente están estimulando un neurotransmisor, están quemando el cerebro, lo están dañando con drogas o con la esquizofrenia. La dopamina que está elevada está jodiendo la corteza, y esa electricidad transforma o daña la mielina o daña la sustancia gris, y a la larga, ¿qué va a pasar con esa sustancia gris? Se va a adelgazar. Por esa razón está la corteza hipotrofiada, por tanto voltaje exagerado de tanto neurotransmisor que está estimulando la parte. ¿A qué no se la sabían esa? ¿Verdad? Pues aquí están los cambios en la resonancia magnética. Factores de buen pronóstico. Si mi primer brote de esquizofrenia empieza a los 45 años, ya la libré. Si empieza a los 21, es de mal pronóstico, ¿no? También, si los factores precipitantes, hay que descartar que haya drogas, ¿sí? O también que haya factores de la enfermedad identificables. Entonces, de hecho, el paciente desarrolló a los 45 años su primer brote de esquizofrenia, ahí la lleva. No, fue a los 20 cuando entró a la facultad de arquitectura, cuando le exigió el maestro un plano y se le botó la caja de las velocidades, mal pronóstico. Entonces tiene que ver la edad, qué tan tardía es, qué tan temprana. El ambiente social, ¿no? El buen cumplimiento del tratamiento. Si están copiándolo, por favor subrayen eso, con letras grandotas. Tiene que haber un tratamiento de base, permanente, fármacos permanentes, revisiones al psiquiatra permanentes con todos los demás profesionales de la salud, ¿no? Por ejemplo, si hay antecedentes familiares de trastornos del humor, etcétera. ¿Cuál es el mejor subtipo? La paranoide o la simple. La residual y la otra son las más destructivas de todas. ¿Cuáles son factores de mal pronóstico? Que digas, la cosa está mal del nabo. Bueno, inicio de la edad temprana. Si empieza a los 15 o a los 14, ya hay un daño cerebral mayor, un mayor deterioro cognitivo, ¿no? Prevalencia de síntomas negativos: la catatonia, la inmovilidad, la anedonia, la anestesia afectiva, la asinesia motora, el que el paciente no se mueva, el que no coma, no se bañe, ¿no? ¿Sí? La inmovilidad prolongada, todo eso le va a afectar en el pronóstico de la esquizofrenia, ¿sí? Trastornos previos de la personalidad, por ejemplo, si el paciente es neurótico, o tiene crisis de pánico, o es fóbico, o es hipocondríaco,
Si tiene esto, más aparte la esquizofrenia es de mal pronóstico, porque ya hay un terreno favorable, ¿no? ¿Sí? Y la historia familiar de la esquizofrenia. A los médicos les da hueva hacer la historia clínica completa. Ay, Trini, mira, hace mucho que no te veía. ¿Sí? Entonces hay que preguntar todo. ¿El abuelito de qué murió? ¿El papá de qué murió? ¿La mamá vive o de qué, a qué se dedica? ¿De qué murió? ¿Cuál fue la causa? Ay, no, mejor me voy al tratamiento porque es el que me deja lana. No, espérate, güey. Cobra lo que quieras, pero haz tu trabajo bien. Para que digas, el paciente se sintió bien, le tomé la presión, le tomé el pulso, le revisé y me va a regresar y me va a recomendar con gente, ¿no? Generalmente un paciente que es bien atendido recomienda a los demás, ¿no? Los que no, adiós. El abuso de drogas es de mal pronóstico, las anomalías cerebrales, ¿sí? Y sobre todo cuando hay un resultado en 3 años, a pesar del tratamiento, ya hay recaídas. Estuvo bien unos meses, luego volvió a estar internado. Eso te habla de que es un mal pronóstico, que va a ir a la organicidad. Esto, ¿sí? Doctor, una pregunta. Por ejemplo, si una persona estaba embarazada y no sabe del embarazo, y siguió tomando, es alcohólica, siguió tomando y posterior a eso le dieron un tratamiento para que dejara de tomar y saber que estaba embarazada, y posterior a eso, como no se recuperaba, le dieron un tratamiento médico, porque el médico ¿con antipsicóticos? No, el doctor le dio que porque era una gastritis, una colitis nerviosa muy agresiva. Tomó esas 3 cosas en el transcurso del embarazo, ¿qué probabilidades hay de que el niño nazca esquizofrénico? Yo creo que un 0.2%, ninguno. Porque en este caso, si la placenta es parcialmente, pueden pasar fármacos, puede tener amenaza de aborto o desnutrición in útero. Pero de eso que el niño se le afecte y que nazca esquizofrénico, realmente yo te podría decir que casi es nulo. Puede inclusive ser un embarazo de pretérmino o tener problemas de malformación, dependiendo de la edad a la que se le dio. De hecho, ya nació lo de... No pasa nada, no. Habría que darle una madrina, pero a la sexta es al doctor, ¿eh? Una vez. Vale, de acuerdo. Finalmente, antes de entrar a la parte que nos compete, que es homeopatía y acupuntura, vamos a ver cuál es la evolución por años, Pili, de los fármacos que se iniciaron al principio, que se empezaron a trabajar. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el de los más viejitos, el famoso Largactil, la clorpromacina. Fue de los primeros antialucinatorios en los años 50. Luego, a finales de los 50, el haloperidol o la tiroidicina. Finalmente sigue avanzando el tiempo. En la década de los 70, la clozapina, que es un medicamento que baja el voltaje, que de alguna manera inhibe la exagerada producción de la dopamina, ¿sí? Seguimos avanzando en el túnel del tiempo. Llegamos a los 90, la risperidona, que es de las más modernitas, la que tiene menos efectos colaterales, no está tan cara, no causa adicción, ¿sí? Luego la olanzapina, la quetiapina, y finalmente el último, en el 2002, el aripiprazole, que tiene nombre medio alburero. Pero aún queda mucho para ese tipo de tratamientos el valproato, ¿no? El valproato de sodio, el valproato es un antiepiléptico, es un anticonvulsivante. Sí, lo llegan a utilizar porque muchos pacientes esquizofrénicos tienen crisis convulsivas, ¿sí? Y tienen crisis convulsivas, ¿por qué? Porque se supone que el que pone orden, el inhibidor, es el GABA. Si alguien tiene niveles bajos de GABA, va a ser muy ansioso. Si los niveles siguen bajando, puedes tener crisis convulsivas, ¿sí? Entonces, en este caso, muchos pacientes esquizofrénicos que son sometidos a la fuerza y llevados al hospital, les viene una crisis convulsiva. Por eso les dan como coadyuvante la carbamazepina, ¿no? Pues finalmente llegamos, ustedes se dan cuenta. Ahora, ¿cuál es el sueño dorado de su servidor? El sueño guajiro. Dicen que soñar no cuesta nada. Hacer investigación seria en homeopatía, hacer el doctorado o el máster en psicofarmacología, que es lo que voy a hacer a mediados de año, y entonces copiar el mecanismo de acción farmacológico y sustituirlo con homeopatía. ¿Por qué?
porque no va a ser posible que yo con homeopatía pueda incidir en los neurotransmisores, en los receptores. Si ya está estudiado esto en psicofarmacología y me van a facilitar el estudio, ¿para qué romperme la cabeza tratando de hacer un nuevo Einstein? No me alcanza la vida ni el cerebro. Entonces voy a copiar los mecanismos de acción farmacológicos de estos epilépticos o antipsicóticos y voy a tratar de encontrar algo que se le parezca a la homeopatía. Entonces los resultados van a estar buenos, ¿no? ¿Sí? Por ahí va. O también estudiar craneoacupuntura y acupuntura corporal, entonces revisar en el chino mandarín la traducción original de qué hace en el Shen, en el espíritu, en la sangre, en la calor por deficiencia de yin, calor interno, y copiar lo que hacen estos cuates que ya están estudiados con acupuntura y homeopatía. Ese es mi sueño guajiro. Entonces cuando lo haga, lo voy a publicar y ustedes van a saber de eso, aunque ya no esté en la escuela, no importa. ¿Hay diferencia entre la loperidol y la loperidol de Cano? Pues quizás el anillo, el anillo bencénico, ¿no? A lo mejor tiene un carbón por acá, tiene un OH por acá, tiene un H por acá. Pues a lo mejor la fórmula química, en lugar de tener el OH acá, lo tiene acá y tiene un efecto, yo podría decir, compañera, 90% igual, pero químicamente cambia la configuración, entonces va a ser efecto a lo mejor en otro tipo de transmisor, no lo sé, ¿no? Sí, ya está, ya estamos, ahorita ya 5 minutos estamos en friega, entonces, a ver, el abordaje con acupuntura. ¿Cuáles son los órganos relacionados con la esquizofrenia? Aquí está, el corazón, hígado, riñón, vaso y pulmón, los 5. Cada uno de ellos tiene que ver el corazón con función espiritual Shen, las funciones cognitivas, el hígado, el drenaje de las emociones, el riñón, la energía yuan o ancestral, la supervivencia, la propagación de la especie, el vaso, las ideas obsesivas, la conducta o la deficiencia de sangre. Acuérdense que el Shen no se puede ubicar o no puede descansar cuando no hay suficiente sangre, entonces está uno totalmente en la alucinación, ¿no? Y por eso le ponen Shen Tin aquí, para tonificar sangre, o el punto Xue Hai, vaso 10, para que tonifique sangre. Entonces la sangre es como el ataúd de Drácula. Si Drácula va a amanecer y pierde su ataúd, se muere, ¿no? Con el sol. Entonces, ¿qué busca? Busca un refugio. ¿Y cuál es el refugio del espíritu? La sangre. ¿Y quién produce sangre? Vaso. ¿Quién la guarda y la almacena y la distribuye? El hígado, ¿no? ¿Sí? El pulmón, una gente que tenga tristeza, melancolía en forma permanente, pues tenemos que ver que ese pulmón está deficiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos, así en forma muy gruesa, los 5 órganos tienen relación con la esquizofrenia, especialmente los más importantes son 2, corazón y hígado. Esos son los más importantes, ¿no? Bueno. Los puntos, a mí no me gusta hablar mucho de esquemas, porque son recetas de cocina, sin embargo, elegí estos puntos, pero hay mucho más. Si alguno de ustedes propone otro, bienvenido, para trabajar. Corazón 7, dispersado, alucinaciones, dispersa el calor. El pericardio 6, rompe estancamiento. Se recomienda que el pericardio 6 sea del lado izquierdo y el corazón 7 del lado derecho. El lado derecho maneja líquidos corporales, yin y esencia y sangre. Y el izquierdo maneja yang y energía. Entonces, por esa es la razón por la cual se maneja el lado izquierdo o el lado derecho, según la medicina tradicional china, ¿no? Podemos poner también los puntos de espalda, asentimiento de corazón, de la primera línea, y el que está en la segunda línea de vejiga Shen Tang. Se dice que los puntos de la primera línea trabajan el órgano, y los que están a 3 unes, no 1.5, trabajan la función espiritual relacionada con ese órgano, con el Shen. El Shen tiene que ver con lo cognitivo, entonces puedes poner la primera línea y la segunda, y aparte corazón 7 y pericardio 6. Tai Chong va a drenar el hígado, pero se tonifica y se dispersa, como yo expliqué en alguna ocasión, porque la deficiencia de energía hace que se estanque, y la mayor parte de 10 acupunturistas, 9 lo dispersan, nadie lo tonifica. ¿Verdad? Tienen que tonificarlo porque si no hay energía, se para. Si tú dejas de acelerar en el carro, se para. Entonces el hígado siempre está estancado o no con las emociones. Entonces si está estancado, a mover el trasero, ¿no? Tienes que tonificarlo, y aparte, si hay mucho calor, dispersarlo. Entonces se hacen tonificación, dispersión simultánea. 9, 6, 9, 6. Está hecho. Y se pone a su vez
9, digamos, que son tonificar, ¿sí? 6. Y 6 de distensión. Entonces se pone también, aparte del Tai Chong, el Gan Shu, ¿sí? Que sería el punto de asentimiento y la función espiritual Cao Wan Shu de la segunda línea de vejiga. Ese es el punto, digamos, es el esquema estándar. Pero alguien podrá decir, pues yo le quito este punto y le añado otro. Adelante, ¿sí? Esto no es fijo, no es la última Coca-Cola del desierto, la panacea, ¿no? Doc, disculpe, Sí. ¿puede repetir más el primero que hizo la comparación del corazón? Sí, ¿Cuál era lado derecho? o sea, el lado derecho, Sí. el órgano, estoy pensando en homeopatía, el órgano, y no sabe que soy homeópata hasta la médula, hasta la muerte, no, bueno, en fin, perdón. Entonces, el lado derecho, los chinos lo consideran que maneja yin, sangre y líquidos corporales, la parte material, Corazón, sí. ¿sí? Y el lado izquierdo maneja yang y maneja energía. Entonces, la fórmula corazón 7 y pericardio 6, si estamos hablando de que el corazón 7 lo pongo en el lado derecho, va a manejar sangre, y el lado izquierdo, pericardio 6, va a manejar la cuestión del Shen, ¿no? Si no acabo con lo de homeopatía, van a golpear, si se aguantan. Bueno. También está el Shen Shu, en este caso la función espiritual, el que está en la vejiga 23, a nivel de la lumbar 2, un sun y medio después de la línea media, trabaja el riñón. Si hay flema caliente, vamos a tener tapados los canales y vamos a tener alteración a nivel del Shen. Entonces, se hace la fórmula Pelón, estómago 40, dispersado, Tai Pai tonificado, dispersa flema. En la esquizofrenia crónica hay flema, está tapado ya ese canal, está obstruido. Pues tenemos que transformar esa flema, ¿no? Se puede poner el punto Pichu también y el punto de la función espiritual Jie. Y el asentimiento del pulmón, ¿para qué? El pulmón, si ustedes lo tonifican, va a correr más la energía celeste, que es la del pulmón. Pues vas a ayudar al vaso a hacer el manejo de la energía y vas a ayudar al riñón a hacer manejo de energía, ¿no? Finalmente, esa es la función estándar, pero pueden añadir más puntos. Vámonos con la homeopatía. Con la homeopatía nos vamos a ir a varios medicamentos, son algunos de los que encontré que pueden ayudar. El estramonium, la belladona y la artesiamo son medicamentos alucinógenos, ¿sí? Entonces puedes trabajar con esos medicamentos. Ahorita vamos a ver las potencias y la escala en la siguiente diapositiva. Y última, la quesis tiene que ver con la paranoia. Entonces un paciente paranoide va a requerir la quesis. Un paciente esquizotípico va a requerir, por ejemplo, Veratrum Magnum, ¿sí? Arsénico Magnum es TOC, obsesivo compulsivo, industrioso, ¿no? El mercurio soluble, ¿por qué actúa el mercurio soluble tan importantemente en la esquizofrenia? Porque yo, después de 30 años de ejercer la homeopatía y enseñarla, ya cumplí 30 años en octubre del año pasado, me he dado cuenta que el mercurio actúa selectivamente, compa, en la sustancia gris, ¿sí? Y el causticum en la sustancia blanca. Entonces, si tú trabajas causticum o trabajas mercurio, de acuerdo al corte histológico donde ves la corteza cerebral o la parte blanca o gris, estás ayudando de alguna manera a equilibrar esto que está mal, ¿no? La varita carbónica de plano presenta déficit cognitivo bastante severo, o en esta varita carbónica se relaciona con Alzheimer o con demencia senil, ya con una atrofia cortical en gentes de más de 90 años, están de plano ya todos dispersos, confusos, con problemas de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos medicamentos propuestos, ¿no? Algunos de los que hay, los más importantes son estos. Desde luego, me van a preguntar de la escala y la potencia. Entonces, para no obviar más tiempo y robarles el tiempo a la rica y todo lo demás, vamos a ver la última diapositiva, que sería el manejo de la escala y la potencia. Una vez el remedio al trapito, ¿no? Una vez. Ya que uno por ahí en este asunto, pues va. Ustedes me dicen si ya le cambio. Ya va. Se puede comenzar con otras potencias de acuerdo al nivel de sufrimiento, que Kent y Hahnemann hablan del síntoma mental, ¿no? Pero después, porque esto es orgánico, se puede cambiar a potencias bajas, decimales. La 12ª decimal es una potencia de la escala decimal muy apropiada para problemas crónicos y se puede manejar 5 glóbulos 3 veces al día. Se da el tratamiento más o menos 6 semanas a 8, se valora
se hace otra prueba psicológica, otra resonancia magnética, otro examen de conciencia y se valora si se puede seguir o no. No se va a dar 5 años seguidos, ningún tratamiento se da de esa manera. Tiene que valorarse la evolución clínica en forma individualizada, ¿sí? Después, si es de inicio agudo, es una crisis psicótica, ¿sí? Se puede dar con síntomas muy intensos, 50 milesimal cada 24 horas, 3 semanas y cambiar a escala decimal. Lo orgánico, lo crónico implica potencias bajas. Lo dinámico, lo cognitivo, lo espiritual, lo mental, implica potencias altas. Entonces se puede jugar con las 3 escalas, depende de tu paciente. Esto es amén, además de 2 puntos, el tratamiento farmacológico, ¿sí? No se olviden que ese es un problema orgánico cerebral, que si el paciente no se le trata en forma interdisciplinaria, pueden tener problemas, y aquí sí la homeopatía finalmente es para controlar la esquizofrenia, no para tratarla, ¿no? Ha sido todo por hoy, chicos, les agradezco su atención. Y en edad relativo a eso, sí. Respecto a la edad, por ejemplo, ya de hecho es el parámetro normal de manejo, ¿no? Sí. Pero en edad, por ejemplo, a más joven ya se... Digamos, el de más joven, pudiéramos decir que reaccionaría mejor, ¿no? A lo mejor de más joven, yo empezaría quizás con una LM, con una 50 milesimal, ¿sí? Y en la medida que el paciente desarrolló su primer brote psicótico a los 40 años o más posterior, pues ya hablo de organicidad, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, preguntas y respuestas. ¿Un antecedente hereditario se pudiera dar de una manera preventiva? Sí, sin embargo, se recomienda más el medicamento de fondo. ¿Sí? Por ejemplo, hay 15 medicamentos de fondo. Yo aquí voy a aprovechar para aventarme el guayabazo que me aviento siempre en cada ponencia. Los que no han estudiado homeopatía, aprendan homeopatía conmigo en la escuela. Y los que no han estudiado acupuntura también. Y bueno, pues buenas noches por todo. Gracias, se les agradece. Listo, compadre. Gracias. Listo, mi buen Mauricio. Ahora sí, viene la rifa. Se va a rifar a Ninel Conde encuerada. O a Tom Cruise, o a Brad Pitt, ¿no? O a quién será el que le guste, pues ya es bronca de ustedes, ¿no? ¿Eh? Richard Gere, órale, Doctor Gándara. No, hombre, ya estoy intimidado y aparte estoy esquizofrénico, nada que ver. Pero ya sabe cómo curarse, no hay bronca. Si eso es lo que yo creo, compadre.